¿Cómo llegaste a gol? Me dijo, ¿juegas fútbol? Obviamente le dije que sí. Solamente metí un gol en la 2. Cuando te quitas enfrente del espejo la ropa. Nunca había tenido un momento como la película, pero además hay como 14 personas más ahí parados. ¿Y te ha dado preocupación? La frase más escalofriante que me han dicho. Nosotros somos los de veras. Cuídate cuando cruces la puerta. ¿Quieres gritar y convencerles? No, yo no soy. Con un rollo paranormal. Me acuesto a dormir, Jordi. Empiezo a sentir que había alguien dentro del cuarto. ¿Cómo fue lo de Nacho Libre? Yo fui, hice mi casting y me quedé. Me empecé a sentir mal y una diarrea. Fue vámonos a Hollywood. Yo renuncié al 100% de mis ingresos. Que si quieres hacer la película de Pikachu con Ryan Reynolds. Sacar una emoción en la actuación. Me salí de mi casa. Recuerdo que había una bolsa de arroz. Y eso fue lo primero que comí un día. Está la cámara aquí. Y en cuanto veo la bolsa, ¡fum! Tú ya eras Omar Chaparro en México, en América Latina, no solamente en México, en América Latina con Sabadazo, con los programas, con todo lo que hemos platicado, y de repente fue vámonos a Hollywood y voy a empezar de cero. Y tú me platicaste que hasta la casa, ¿no? De, güey, voy a tener que vender mi casa ya, y que la gente te decía, estás loco con lo bien que te va aquí en México, porque realmente te ha ido muy bien, y por eso te digo, yo siempre me ha gustado mucho tu trabajo y he admirado mucho tu trabajo. Entonces, ha sido de retos, y pues bueno, yo creo que eso de Pedro Infante fue uno muy fuerte, ¿no? Sí. Yo a veces me caigo gordo, Jordi, porque estoy, como dices tú, estoy muy bien. O sea, por ejemplo, cuando me tomo la decisión de irnos a Los Ángeles, en el 2016, hace 5 años, y que le dije a mi esposa, vámonos a Los Ángeles a vivir. Me dijo, ¿estás loco? Porque efectivamente tenía Sabadazo, nos estaban pagando muy bien. Sabadazo quiero decir que es de los mejores programas que se han pagado. Pues no sé si mejor. A mí la verdad había cosas que no me encantaban del programa, pero me pagaban muy bien. Me la pasaba bien. A veces no me la pasaba tan bien. De hecho, hubo un momento que fue lo que me hizo renunciar, porque creo que lo he dicho antes, es bueno saber qué es lo que quieres hacer, pero a veces también es muy bueno saber qué es lo que ya no quieres hacer. Y yo me acuerdo que acaba de cumplir 40 años y me volteé a ver al espejo en el camerino y estaba vestido de Caperucita Roja, con una peluca que me llamaba Caperucita Rosa, ¿no? Caperucita Zorra. Hasta tenía el jingle. Soy Caperucita Zorra. Dije, 40 años, dije, o sea, está bien. Hay mucha gente que trabaja y vive este programa y da rating, etcétera. Pero dije, yo quiero algo más, quiero desafiarme, quiero hacer otros personajes. Y ahí fue el momento de salir. Le dije a mi esposa, vamos a Los Ángeles. Y evidentemente cuando dijo, estás loco, yo no le creí. Pero cuando me fui a Los Ángeles, o sea, cuando vine para acá, dije, qué chingo. Sí, se tenía razón mi esposa. Porque yo había renunciado allá, párate, al programa de radio. Renuncié a Sabadazo, al sueldo, que era muy bien pagado. Aparte de la exclusividad. Y aparte decidí ya no hacer shows de comedia. Entonces yo renuncié al 100% de mis ingresos. O sea, ya no quiero ganar nada. Y me fui a la ciudad 4 veces más cara que México. O sea, qué pendejo. Dije, pero lo vi muy fácil, ¿no? Y dije, qué temerario. Pues sí, dice después que soy el güey más valiente que conoce. Yo digo que soy el más pendejo, más bien. Pero cuando llegamos aquí a México, a Los Ángeles, algo que me cimbró mucho, que íbamos en la camioneta y evidentemente les cambié la vida a mis 3 hijos y a mi esposa. Les cambié su cultura, sus amigos, ¿sabes? Su seguridad, su escuela. Cambiarse de residencia es algo bien complejo, ¿no? De país. Entonces me acuerdo que mi hijo venía llorando, histérico, y me gritó a la cara. Me dijo, sí, venimos a cumplir tus sueños, no los nuestros. Tú no sabes lo que es perder un amigo. Y entonces me acuerdo que me frené así en seco y les dije, pues es lo que hay. Ustedes dependen de mí y tienen que apoyarme. Pero sí me dolió, y aparte pues, tenía razón. Y yo veía que no estaban saliendo las cosas y que iba a un casting y no me quedaba, y veía a mi esposa que también estaba deprimida. Entonces esos 2 años fueron muy, muy, muy complejos. Y los otros 3 han sido peores.
No te creas. No, Y yo, pero sí. caray, ¿dónde están los siguientes con todo lo que sí has hecho? No, pero sí fue complejo ese cambio cuando lo venía. ¿Alguien te dio un buen consejo? ¿Hablaste con alguien, con algún amigo? Digas, amigo, ¿qué hice? O sea, ¿quién te ayudó a quedarte? Además, me imagino de ti, pero ¿hubo alguien externo? Eugenio Derbez fue el que me dijo. Él me dijo, hay un mundo después de Televisa. Pero eso me lo dijo antes de que yo me fuera. Yo creo que por ese comentario que me hizo Eugenio, me vine a Los Ángeles. Y cuando la estaba pasando mal, dije, ¡pinche Eugenio! No, pero no se equivocó, porque al final del día, te lo dije otra vez, los milagros en tu vida comienzan donde tu zona de confort termina. Entonces, yo siempre que me he aventado algo incómodo, algo que me duele, siempre me hace crecer, siempre me hace evolucionar. Y cuando al principio es incómodo, yo sé que después va a ser muy satisfactorio. Y como lo fue, porque justamente llegó la película de Pedro Infante, llegó una película en Gales. Bueno, llegó Pikachu, la película con Ryan Reynolds. Claro. Fíjate lo que son las cosas. Esta película me cayó como en el 2013. Yo todavía estaba en Sabadazo. Oye, una película en Nueva Orleans, eres el villano, es en inglés. Y yo, es lo que siempre he querido. Pero nomás pagan $2,000. Y yo, no importa. Pero no pagan el hotel. No importa. Pero no pagan el avión. No importa. Pero no pagan la visa de trabajo. No importa. Total, yo fui a hacer esa película y gané menos $5,500. Eso me costó haber hecho esa película en inglés. Y la hice, pero me acuerdo que dije, voy a entregar todo, aunque sea una película chiquita y aunque pierda dinero, y le eché todas las ganas. Y la película nunca se estrenó. ¡No! Era tan mala que nunca se estrenó. No joder. Hay tantas cosas en una película que no dependen de ti. La película nunca se estrenó. Y mi esposa me dijo, ¿ves? ¿Para qué tanto? Le dije, algo bueno va a salir. 6, 7 años después, me hablan de la oficina y me dicen, oye, que si quieres hacer la película de Pikachu con Ryan Reynolds. Y yo, claro que sí, pero ¿dónde hago el casting? Me dijo, no hay casting. Ya estás ahí. ¿Cómo? Sí, te vas en 3 semanas a Londres, a los estudios de Harry Potter. Y ahí sí pagan muy bien. Y te reciben una limusina. Y el camper era más grande que el depa donde yo vivía en México. estaba filmando La Mujer Maravilla enseguida, así, Gal Gadot. Y yo, o sea, Gal, how you doing? Y yo no entendía, ¿no? Entonces, obviamente le pregunté. ¿Cómo es posible que ya esté sin hacer casting? Exacto. Entonces, lo primero que hice fue preguntarle al director. Le dije, oye, why? Why me? Why me? Why Berrito? Y curiosamente me dijo, la productora de la película que hiciste hace 7 años es la misma productora de Legendary. Y ella dijo que eras tú por tu trabajo en esa película que nadie vio. O sea que en esa película, fíjense qué padre, estabas haciendo tu casting para la película hollywoodense gigantesca, pero ¿se acuerdan lo que siempre platicamos, no? Que los puntos de conexión no se pueden ver hacia el pasado, sí, pero se pueden ver hacia el pasado, pero no hacia el futuro. Exacto. O sea, estabas haciendo algo fantástico y siempre nos dicen, cada cosa sucede por algo. Ajá. Lo que pasa es que a veces no lo entendemos. Y en ese momento, esos $5,500 quizá fueron la mejor inversión para poder hacer y prepararte para esta película de muchas de las que has hecho. Sí. ¡Wow! ¡Salud, amigo! ¡Qué increíble! Por eso hay que entregarse siempre a lo que haces, ¿no? Porque tú no sabes. Un amigo me dijo, tú aviéntate al ruedo, güey, y siempre está atento porque no sabes por dónde va a venir el toro. Claro. Entonces, así sea una entrevista, tienes que darte, tienes que ser auténtico. Así sea un programa chiquito, una película, ser auténtico y entregarlo todo, porque no sabes. Has hecho muchas cosas internacionales, series, películas, muchas cosas. Pero a mí la trilogía, si no son 3, de Gold, me encantó. Pues es la película por la que más me conoce la gente. Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste a Gold? Pues resulta que estaba en Los Ángeles, hice una audición de muchas en las que no me quedé, y entonces de repente me dicen, hay una película, estaba yo en una agencia muy buena que se llama CAA. Entonces me dicen, pues está esta película de fútbol, y a mí pues no me gusta el fútbol, nada. O sea, me gusta el mundial y así, pero
Sí, pero no eres futbolero. Cero. ¿Haces algún Yo otro? tocaba el Sí, violín tú el y violín montaba nada más. caballo, saltaba y adiós. Pues la hago la audición entre mucha gente, pues en Los Ángeles, ¿no? Mucha gente. Y me dice, no, pues nos encantó, la verdad. Ahora nomás falta la audición de fútbol, ¿no? Para ver si juegas. Si juegas, ¿no? Pues eres mexicano. Sí, estamos conectados. Sí, O sea, solamente creían que porque eras mexicano ya jugabas fútbol. Ah, güey. El director inglés, Danny Cannon, que le mando un abrazo, que pues espero que vea la entrevista, y si no, pues que se la traduzcan. Entonces, me dice, pues sí juegas fútbol, ¿no? Pues eres mexicano. Le dije, sí, güey, y también me mando un burro y sombrero y la chingada. No, le dije, obviamente le dije que sí, ¿no? Para ¿Eres quedarte con la astronauta? chamba. ¿Astronauta? O sea, huevo, o sea, obviamente sí. A cualquier actor que le preguntes si ha hecho, te va a decir que sí. Claro. Y luego ves qué haces, ¿no? Entonces, dije, sí, claro, pues soy mexicano, como tú dices, ¿no? Claro, Yo juego juego fútbol. Me dijo, ¿juegas fútbol? No me dijo, eres bueno para el fútbol, ¿no? O sea, a mí me escogían al final en la escuela, así de Cumbres y en Alemania de Becker. Puta madre, no, pues ya, que jale, ¿no? Y al último, bueno. Entonces, dice, bueno, vamos a hacer a la audición de fútbol, porque pues se trata de un güey que se convierte en una estrella de fútbol. Y dije, sí, no hay pedo. Uf. Y entonces... ¿Tú sabías, perdón, ahí el nivel de la película que ibas a hacer? Sí, claro. O sea, era una trilogía de Disney que luego bajaron a Touchstone Pictures porque el productor principal pues tiene un problema de droguitas también antes, ¿no? Y entonces... Pues eran compañeritos. No. Todavía no. No, yo nunca me drogué hasta los 30 y tantos, güey. O sea, yo ya grandecito. ¡Ay, qué hueva! Entonces, bueno, él se pasó mucho de lanza con Disney y le metió la madre al CEO, nos bajaron a Touchstone Pictures en vez de Disney con el Castillito, y en vez de 7,000 salas nos fuimos a 1,000 y pico, etcétera. Bueno, pero eso es otra Bueno, pero la historia. película fue increíble. No, cuando salió no. Fue Ok. un fracaso total. Ah, sí. Sí. Bueno, pero primero el Entonces casting. llegó el Entonces, casting de fútbol. La actuación muy bien. ¿Sabes Muy jugar a bien, fútbol? No mames. Sí, mi a huevo soy personaje. mexicano. A huevo soy mexicano. Sí, por supuesto. Entonces me citan en unas canchas cerca de Los Ángeles, más o menos como rumbo para donde vivo ahora, así que vivo así aislado ahí con los venados, que por cierto hubiera estado cagado que me matara un venado, ¿no? ¿Que te mataron, venado? Sí, después de todo lo que hice, güey, o sea, imagínate, un día... ¿De qué murió Kuno Becker? Sí, Lo o mató sea, un venado, es pero que un venado pasa, muy hay osos, venados, todo. Entonces un día veo un venado bien bonito cerca de mi casa, ahí enfrente, en las puertas, ahí. Y entonces me acerco y pues ya me acerco y ya lo veo más grandote, ¿no? Pinche venadote, ¿no? Cuernos, todo. Dije, ay, güey, sí, es más grandote. Y me acerco más, digo, ay, pinche venadito. No, pues un venadito, ¿no? Así, ahorita Sí, un Bambi. le acaricio la jeta, ¿no? Así, bien bonito. Y entonces me acerco más y se me quedan así, me hace así como de toro de lidia, güey. No. Y yo dije, ay, cabrón, no, pues me va a romper la madre, ¿no? Entonces mejor sí me alejé. Pero hubiera estado cagada, ¿no? ¿Y de qué se murió este güey? Pues fíjate que lo mató un venado. ¿Sí? Sí, al final. Oye, pero no fue de las todo el drogas. desmadre, No. Fíjate que todo el desmadre Oye, que ¿no hizo- fue el pedo de su papá? No. O sea, fíjate, Oye, no al fue- final, ¿qué le pasó? Pues lo mató un pinche venado, fíjate qué cagado. Qué Oye, ¿no cagado. fueron las escenas complicadas que hizo tal película? No. ¿Cuál fue el pedo? Un No, pinche venadito de fíjate 6 que meses le puso un ya putazo en los sobrio, huevos. ya sobrio. Después de años se lo chingó un venado. Fíjate qué cagado. No manches. Sí, hubiera estado cagado. Pero gracias a Dios no fue. No me chingó un venado. Bueno, y entonces regresamos al casting. Regresamos al Hubiera casting. estado cagado. Sí, fue así como, no Güey, mames. güey, no mames, ¿qué? Yo sí lo pensé, dije, Yo qué vi- cagado que me hubiera matado un venado. Bueno, Pues el eso. asunto es no te mata un venado, pero llegas a gol. Hasta Y en el llego, gol te dicen, llego a la audición de fútbol, ¿no? Entonces llega Danny Cannon, que dirige CSI y así cosas bien chidas. Es muy talentoso, pero tiene un traumita de que él quería ser futbolista, ¿no? Con todo respeto. Entonces no es jugador de fútbol, pero pues él siente que, pues acá, así, muy chingón, pues es inglés, ¿no? Entonces allá, pues es una religión, ¿no? Igual que aquí o más. Entonces me dice, bueno, pues vamos a una audición de fútbol, nada más ya para ver eso y pues eres mexicano. ¿Vas a ver? Sí. Entonces me da un pase, no de los de aquellos, sino, o sea, agarra y entonces se pone enfrente de mí, entonces me hace así, me da un pase, y yo le pego así, güey, así. Así, ábrete, para que vean. Y le pego así, ¡pah! Así, como el Chavo del Ocho, así, Ajá, tin, 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 Y- tin, tin. Ajá. Y se queda blanco, y se me queda, puta madre. Dice, se me acerca y me dice, oye, güey, pero, you said you play football. O sea, si jugabas fútbol, me dijiste que... Dije, no, pues espérate. Yo te dije que juego fútbol. Yo no soy profesional, ni soy chingón para el fútbol. Sí, no te sé. dije juego fútbol. Y Básico. ya. Ajá, a mi manera. Y juego, ¿de qué juego? Culero, horrible. Pero juego, güey, ¿no? Me dice, bueno, sí, pero es que no mames, o sea, güey, o sea, no juegas nada. A ver, corre.
Y dije, no, ma. Y dice, no, ma, no, o sea, ni correr, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y dije, no, pues, dice, mira, te voy a mandar 2 semanas con las reservas del Newcastle United. No manches, ¿con el Newcastle? Sí, güey, pero yo no sabía ni qué era el Newcastle. Mis amigos me decían, no mames, güey, tú, cabrón, tú vas a hacer la película. No mames, porque soy tu amigo. Sí, ¿Te fijaste? Gracias. Entonces me voy 2 semanas a Newcastle, primero en Londres, luego a Newcastle, ya. Y o sea, las reservas del Newcastle, niños, chavos de 14 años, de 2 metros y medio, güey. Malditos. O sea, 2'10", así, chismocosos así, ¿no? Entonces, pues acá ¿Y qué le llegué. decías? ¡Les toco el violín! ¿Qué pasaba lanza? No, güey, no, esa digo. sí, no, hubiera estado cagado. Pero bueno, entonces llegué y pues nunca vi el balón, ¿no? O sea, pues métete a jugar. Y pues yo no alcancé, nunca toqué el balón, güey. O sea, obviamente, ¿no? No, o sea, estos güeyes que estos son... güeyes, o sea, hay una escuela ahí del Newcastle donde van los chavitos ingleses a Sí, que aprender, juegan que cañón. no saben hablar, que el balón les llega aquí y de acá de pa. Y así de, güey, no mames, o sea, tienen ya lo traen, ¿no? Nunca toqué el balón, o sea, pésimo. Entonces, pues me puse a entrenar como loco, horas y horas diarias, muy perro. Entonces, Adidas, porque la hizo FIFA, Adidas, o sea, era una peliculota. Era una trilogía, pues, de 100 kilos de Dodgers, cada una costaba 33, güey. Okay. Entonces, pues sí, dije, la tengo que hacer. Entonces, aunque no me gusta el fútbol. Entonces, pues pero más allá del fútbol era, pues, evidente de quedar en una película tan importante. Claro, ¿no? yo dije, esto me va a abrir puertas, ¿no? A fuerza. Entonces, pues, entreno tanto, me dan unos Predator, que en esa época no sé si ya no existan. ¿Los tacos? Adidas, allá son boots. Si le dices cleats, bye. Okay. Gringo, ¿no? Es boots, ¿no? Entonces, me dan unos Predator que yo no sabía que yo tengo high arch feet, o sea, tengo pies con el arco alto, o sea, al revés de pie plano, al revés, o sea, arco alto. ¿Sí me explico, no? Güey, o sea, sí entendí, o sea, ya sé, pie plano, arco cabrón. Exacto, entonces me dan esos tacos y entonces entreno muchísimo y lo que me pasa es que tenía 6 maestros, ¿no? 6. Y obviamente los jugadores, ¿no? Cuando yo iba al gimnasio y eso me decían, güey, like, you can't even run. O sea, no puedes ni siquiera correr. Me dicen, no puedes correr, o sea, corres, o sea, no puede ser, güey. O sea, nunca había Alan Shearer, que era el capitán del equipo, me dice, en mi vida había visto correr a un güey tan mal en una caminadora como tú. O sea, no puede ser, no puede ser. Y dije, bueno, pues entonces entrené muchísimo, tanto, porque me quería quedar en la peli, que tuve una fractura de estrés en los 2 talones. Por lo del arco alto. Ajá. Entonces, y la entrenada. Exacto, demasiado. Y los Predators. Y los Predators, exactamente. Entonces dije, no, pues Motrin, o sea, puro painkiller así cañón. Y entonces, pues seguí entrenando, ¿no? Seguí entrenando así con el dolor. O sea, a las 2 semanas llega el director, me mandan a Londres a hacer la audición de fútbol. Y pues los otros actores, pues sí medio jugaban, unos aprendieron. Y yo, pues no le doy al fútbol nada, güey. O sea, ahorita era muy malo y ahorita soy terrible, peor. O igual, no sé. O sea, me eches un balón y me espanto. O sea, soy terrible. Madres. Entonces llega y me dice, bueno, pues ahora, pues ya estuviste 2 semanas con las reservas, tuviste 6 maestros, ya. Entonces, pues ahora corres, ¿no? En acción, y estaba envidiándolo, y pues recibes el balón en el pecho y ya tiras a gol. No manches. Dije, güey, sí, ahorita, sí, va. Entonces corro y se me salen las lágrimas del dolor, güey, así horrible. Entonces, pues no la armé, no podía ni correr. Y pues me va el director y me dice, Dani, me dice, ¿sabes qué? Pues sí eres buen actor y la verdad tu audición fue la mejor, pero pues no juegues nada, o sea, no aprendiste nada, güey. Entonces, pues ya, regresate a Los Ángeles y pues no te quedas en la película. Yo dije, sopas, perico, ¿no? Y entonces, me voy al carrito que me va a llevar al hotel, de regreso pues ya para irme a Los Ángeles. Y que me encabrono. Y dije, no, güey, o sea, pues ya perdí el papel, ¿no? Era una súper oportunidad. Entonces me regreso
Y le digo a Dani, digo, mira, ¿sabes qué? En un tono un poco no tan respetuoso. No fui respetuoso, pero sí le dije ya muy acá de... Dije, mira, ya perdí el papel, ¿no? Se me vale madre. Lo que sí no quiero que piensen es que vine a gastarme la lana del hotel, el avión, lo que me tragué y todo. Entonces, tuve 6 maestros. No puedo correr porque tuve fractura de estrés y pues es lo que me pasó porque entrené demasiado para quedarme con el papel. Pero pues no pude porque me lastimé. Pero de esos 6 maestros tuve uno, se llama Doug, que le mando un abrazo, que por ahí va a andar, y Andy Anza, que también es un jugador del Crystal Palace, que me enseñaron a quedarme con la bola sin correr, sin moverte. Entonces, me puedo quedar con la bola, eso lo aprendí sin que me la quites, más o menos. Le dije, tú que eres muy chingón para el fútbol, ¿no? Le dije al director, trata tú de quitarme la bola, porque eso lo puedo hacer sin correr y ya, pues ya perdí el papel, ¿no? Pero quiero que veas que pues no vine a serme pendejo, ¿sabes? Vine a darle, a chingarle, con todo. Y de las 5 veces, solo una vez me pudo quitar la bola. O sea, de 5 veces, 4 veces no te pudo quitar la bola. Se la peló. Entonces no me pudo quitar la bola. Entonces dije, bueno, así yo ya, ni pedo, gracias, ya. Entonces me fui, me subí al cochecito que me iba a llevar al hotel, y nos daban un teléfono de producción en donde eran los llamados para los entrenamientos, todo, y me marca y me dice, ya te quedaste con el papel. No. Wow. Y pues así fue la historia. Nada más que me dice, nada más que al otro día me dice, pero ahora te voy a tener que poner 6 dobles, güey. O sea, porque uno corría más rápido, el otro hacía los trucos, porque aviéntate una dominada. 0. Uno que corra, uno que haga los trucos, uno que mete el gol, uno que le haya... Solamente metí un gol en la 2. Yo, ¿ves si eso no era chiste? Entonces, de repente, o sea, estábamos filmando en el Bernabéu, y entonces estábamos filmando ya muy tarde, ya eran, no sé, 3, 4 de la mañana, y estaban los Galácticos, porque los llevaba la FIFA, ¿no? Y entonces llegaba David Beckham y Zidane. Pero a ver, ¿y qué le decían a David Beckham? Oye, mira, él está haciendo una película, tal. No le decía nada. Nada más juega. Es el actor de la película, sí. Entonces, estábamos haciendo un partido, hacíamos partidos con telefotos en el estadio, ¿no? O sea, telefotos son un lente largo que pues... Y a veces hacíamos partidos también filmados sin gente y con gente, la misma coreografía, ¿no? Entonces, un día, ya muy tarde, David se emputa, o sea, bueno, se enoja, o sea, se molesta, porque es muy buena onda, la neta. Y me dice, güey, estoy bien cansado. Estoy hasta la madre. ¿Él te dice? Sí. Y yo le dije, chingale, cabrón. Ya hazlo bien, güey. Una. O sea, güey. Entonces, y le dije, no, güey, es que no puedo. O sea, neta, pues, ¿qué hago, no? Y el director ya estaba acostumbrado a decir, toma 2, toma 16. Entonces, porque pues no la armaba. Doble. Entonces llegaba yo al close-up. Entonces, así, huevo. Entonces, dice David, a ver, güey, ya. Vas a meter un gol. Dije, David, no puedo, güey. No sé, güey. No va a pasar. Me dijo, a ver, vamos a hacer una cosa, cabrón. Ya. Entonces, tú vas a correr hacia la portería. ¿Sí sabes dónde está la portería? Sí, pues allá. Luego vas a correr para allá. ¿Sí? Cuando digan acción. Y entonces vas a correr. Y vas a brincar. ¿Sí puedes brincar? Sí, puedo brincar. Entonces vas a brincar. Y vas a dar un patadón para allá, para la portería. Y la bola ahí va a estar. Y dije, no mames. Y dije, güey, pero si tú haz lo que te estoy pidiendo, por favor, yo estoy hasta la madre y me quiero dormir. Ya me quiero dormir, güey, ya es muy tarde. Y dije, bueno, pues órale, va, David, no hay problema. Súper buena onda, pero sí me dijo, ya estoy cansado. Entonces, no, pues entonces, acción. Entonces corro, ¿no? Brinco y doy un patadón. Y la pelota estaba ahí, güey. Ahí, así. Pum, me pego y en el arco. ¡Pam! En la esquina. Corte. ¡Ah! Todo el director así, no mames, ya, no puede ser, metí un gol, pero un golazo así del aire, güey, o sea, la agarré en el aire, pero me puso la pelota ahí, güey, o sea, él me la puso ahí, o sea, pero como magia. Wow. O sea, yo lo vi meter unos tiros libres, que ahora sé que es un tiro libre, a David, hacia al lado, o sea, que decía, llega el director y decía, pues en esta toma, David, ¿podrías meter el gol? Sí, ¿dónde quieres que lo meta? Le decía al director, no, pues en la esquina. Ok, voy a tratar. Y entonces, acción.
Entonces, le pegaba David a la bola y se iba para allá la bola y luego para allá, y luego para allá, y luego para allá. Y se metía en la esquina y yo así, tu madre, ¿qué es esto, güey? O sea, si no lo hubiera visto en vivo, no te lo creo, güey. O sea, como superhéroe, güey. Me dice, no más, es increíble la toma. ¿Te puedes aventar otra así, David? O sea, David, pues, bueno, no sé, 6 veces así. No, yo manches. dije, pues sí, se pasa de lanza. Oye, ¿y te acuerdas? Saberles jugar así en nivel de cancha en los recaros del Madrid, o sea, del Santiago Bernabéu, sí era como de, ¿Qué pedo? ¿qué pasó aquí, güey? O sea, superhéroes, güey. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, sí. ¿No te hiciste brother? Ah, y un día me dicen, me dice el director, en esta te barres y la llegada, ¿no? Entonces dije, pues me barro, ¿no? Entonces hago la toma, ¿no? Me barro, y entonces los ejecutivos del Madrid así. Porque es un surcote, güey, ¿no? O sea, le En hiciste el la pista. Bernabéu, güey. Sí, pues me barrí, pues es un surcote. Pero es un surcote, Pero güey. entonces, ¿cómo se barran esos güeyes que no se Pues llevan no a lo los sé, güey, pero se barren diferente. Pero yo me barrí mal, yo supongo. Hice un surcote así, perro, y se me acerca uno del ejecutivo del Madrid, no el Perecí, pero se me dicen, oye, no, aunque te piden el director, no hagas eso, güey. ¿Por qué? Es que la nómina es de 280 millones de euros, y si alguien se nos tuerce el pie, pues es un pelote. Y ya no, pues perdón. Oye, ¿y cómo fue lo de Nacho Libre? Cuéntame. Porque te ha de haber dado mucha emoción después de todo eso, porque era el sueño que tenías en Los Ángeles y ya de repente grabar una película, filmar una película de este nivel. Sí. Pues ahí es cuando te das cuenta siempre, ahora como son mucho más con los años, que todo pasa por algo, o sea, que todas las cosas, ¿sabes? O sea, en el momento la sientes como que se te cae el mundo, pero después, ya cuando miras para atrás dices, claro, o sea, si no hubiera pasado esto, no hubiera podido llegar a Nacho Libre, ¿no? La verdad fue en un casting acá en México, en un casting súper general. Habían buscado en Estados Unidos, no habían encontrado a la chava y vinieron a México y fui gracias a Carla Hull, que fue la directora de casting, me llamó y pues pasé a varias audiciones y de pronto me dieron el último callback para irme a Los Ángeles a conocer a Jack Black y así me quedé, o sea, sin agente, sin manager, porque además en ese momento, en esas épocas, ahorita ya estamos llenos de managers y agentes, pero no teníamos nada de eso. De agentes de managers y de porcentajes que hay que Y de estar repartiendo. publicistas y de abogados. Yo cuando empecé mi carrera no tenía absolutamente nada de eso, o sea, me acuerdo que llegaba a las fotografías de que te tomaban fotos con mi cambio, con mis 2 cambios de ropa. ¿En la mano? En la mano, y tú te maquillabas y te hacían las fotos, o sea, no había nada de eso, ¿no? Entonces, pues sí, así fue, o sea, sin agente, sin manager, yo fui, hice mi casting y me quedé. Y cuando llegas ya a Los Ángeles y conoces a Jack Black, ¿cómo fue la química? ¿Cómo fueron esos primeros encuentros? Fue en Oaxaca, o sea, lo conocí directo. Bueno, en el casting de Los Ángeles fue horrible. ¿Por qué? Porque, ahorita me estoy acordando, hice la audición y entonces, pues imagínate los nervios que tenía, ¿no? Ya, pues acabamos la audición y me dice él y el director, ¿quieres quedarte a comer? Y yo dije, no, pues sí, ni modo que les diga que no. Además me volaron, la noche anterior, dormí ahí, y la audición era en la mañana y mi vuelo era en la tarde-noche. Entonces ya, pues como que me pusieron un chofer, llevaba ahí mi maletita, ¿no? Yo dije, no, pues claro, me quedo a comer. Y entonces pidieron unos burritos, me acuerdo que eran unos burritos que nunca los había visto, porque además en México no comemos esos burritos, o sea, los burritos gringos que son como... Sí, son gringos. Aquí gigantes, eran como una bomba. Y yo tan nerviosa y así de que pues ellos se los devoraron y pues yo también comiéndome el burrito así de que... Pero me acuerdo que pues no tenía ni hambre de la impresión, de la emoción, del nervio, ¿sabes? Y me acuerdo que ya fuimos bajando, ya pues, terminamos, mucho gusto, no sé qué. Ya me llevaron como a un mall a hacer tiempo. Y me acuerdo que me empecé a sentir mal y una diarrea y una vómito, o sea, no. ¿Vómito también? O sea, salía por ambos lados. Sí, porque yo creo que me hizo como, o sea, era muy emocional, o sea, era tanto nervio y de pronto me metí una bomba de un burrito que traía todo encima, que me acuerdo que me la pasé fatal en el mall. En el mall, así nada más me la pasé en el baño vomitando toda esa tarde hasta que me fui al aeropuerto. Pero me acuerdo mucho de ese mall y cada vez que voy a ese mall me acuerdo de ese baño. Es así como de, ay, vomité, pero ahí me gané el papel. Exacto, ¿no? I was here, I ¿no? was there, sí, cañón. Qué padre. Y bueno, ya lo sabe, la película empieza todo, y de ahí empiezan a haber muchas más cosas, las series. Sí. Es una carrera, dices, ahora sí, una carrera de Hollywood, que la que siempre soñaste. Pero fíjate qué padre escuchar a la gente que nos está viendo, o sea, de esa
día te corren de la escuela, la reprobada en matemáticas, y luego llegar y Melrose Place, y todos vivimos, y el bañito es el Diagonal, WC en diagonal, y estar así de ladito, a de repente decir, ya tengo una carrera. ¿Cuánto tiempo llevas en Los Ángeles viviendo y trabajando? Ya 16 años. ¡Wow! 16 años, sí. Sí, al principio la neta no trabajé, o sea, me fui con Nacho Libre, conocí a Jack después en Oaxaca en la filmación, sus agentes me firmaron, o sea, UTA, su agencia me firmó, entonces me fui a Los Ángeles, pero después pues me regresé a hacer Capadocia, me hablaron, la verdad es que mi carrera un poco estalló, entonces me hablaban para muchas cosas y no desaproveché el momento también, porque me vine mucho a México, me fui a Argentina a filmar, o sea, me fui. Y de pronto, 2 años después era como volver a empezar, porque ya nadie se acordaba de mí. O sea, la carrera es muy fuerte. O sea, una película dura lo que es y tú tienes que ya estar viendo la siguiente chamba, ¿sabes? Entonces fue como, fuck, o sea, de que... Y me tardé para volver a conseguir, creo que un papel en Estados Unidos como 5 años. Nadie se dio cuenta, pero sí. Porque estabas trabajando mucho aquí, en Argentina. Trabajando mucho acá, ajá. Y no me quedaba nada, o sea, no era que no estaba, o sea, trabajaba, pero audicionaba como loca por años y no me quedaba nada. ¿Llegaste a sentir algún día, no, pues, Nacho Libre fue un golpe de suerte, no me voy a quedar en nada más? Sí, definitivamente, sí, porque me llegó, además, me acuerdo ese día, ya me había comprado me acababa de mudar a un departamento que me había comprado allá en Estados Unidos. Y me acuerdo que me estoy bañando así y de pronto me puse a llorar y empecé a decir, ¿qué hice? O sea, me vine a otro país, compré algo y no he vuelto a trabajar acá, o sea, para lo que me vine. A lo mejor soy mala y no sé que soy mala actriz, porque además en ese momento era cuando querían que fueras latina pero sin acento. Entonces, y no había todos los canales de streaming, no había YouTube, no había nada de lo que había ahora. Había 4 canales que era ABC, CBS, NBC, o sea, los 4 que había y películas. Y solo podías como conseguir trabajo en ciertos meses al año, porque era de hecho como un calendario en Estados Unidos, ya no existe eso. Pero en ese tiempo o conseguías trabajo de enero a marzo o de septiembre a tal, y ahí se acababa. Entonces, sí, de pronto era como en ese momento que me preguntabas hace rato, donde te preguntas, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y a lo mejor, nada, me tengo que regresar a México y volver a empezar. Fue lo del burro, de Shrek. Decías, es que es fantástico, o sea, es la única película que prefiero ver en español. Digo, no es la única, pero es de las que prefiero seguro ver en español. Y creo que hasta el mismo director de la película, no sé si es Katzenberg o quién es. Katzenberg, sí. Que decía, es que es mejor ver, o sea, veo que la gente se ríe más en español que en inglés, ¿no? Y todos los chistes, y el me aburro, y el mesa que vas a hablar, porque la burra, le traigo a la burra, o sea, pero todos los chistes fue algo como que la vida te fue poniendo en los spots para que la gente viera, y con la creatividad que siempre tuviste. Pero fue necedad, Jordi, porque empecé yo a doblar por primera vez con la película de Mulan. Ajá. Y yo me acuerdo que la primera vez que llegué decía emparedado. Le dije, oye, aquí dice emparedado. Nadie dice emparedado. ¿No puedo decir sándwich? No, bueno, torta, no puedes cambiar un punto ni una coma. Y a partir de ahí, cada vez que me daban para un doblaje, yo estaba de necio. Déjame, por favor, déjame cambiarle, déjame meter un chiste, déjame. No. Y cuando llega Shrek, primera vez en la historia, y en México, que nunca se había hecho eso, insistí y dije, no habrá manera de que me dejen meterle. Sí, déjame hablar con la... Y Katzenberg, que era un señor visionario, la verdad, me da chance de meterle mano al script. Y me pone en condiciones de, bueno, te vamos a poner un policía. Me mandan un policía desde Nueva York a que estuviera conmigo en la adaptación y demás, pero me dejan meterle mano. Y gracias a eso, y a mi necedad de que estuve queriendo siempre cambiar las cosas, se logra un proyecto tan lindo como es Shrek, en donde el burro, pues es un burro mexicano que tiene un modismo mexicanos y que habla como hablan los burros. Y el burro es una imagen mucho más mexicana, entonces por eso le va también la voz en español más que la versión en inglés. Y te cuento rápido la anécdota ahorita que diste la burra. Eso fue en Shrek 2, si no me equivoco. Se convierte en un éxito Shrek 1, llega Shrek 2, incluso nos fuimos a Cannes, al Festival de Cannes, a inaugurar Shrek 2. Y total, pero cuando estábamos doblando,
me acuerdo que llega un momento en el que yo, te digo, llega mi policía de Nueva York, ¿no? Me llevaban a una persona que cada vez que yo metí un chiste, ¿qué es eso? Explícame, tradúceme y fírmame aquí. Y me decían firmar. Entonces me acuerdo que cuando viene lo de la burra, se me ocurre, y estaba de moda en todos los antros, el mesa, más. Y entonces digo, voy a meterle, la mando a la burra. Vamos a meterlo, órale, va. Y me dice, pero eso qué, no, música no, nos pueden demandar. Le digo, por favor. Let me tell you. Let me explain to you. Y entonces le empiezo a contar, mira, esto nació en un congal en Veracruz. En un table, en un pueblito, o sea, estos güeyes, cuando vean que su tema del congal del table está en Shrek, en Hollywood a nivel mundial, o sea, van a ser los más felices. O sea, me van a amar a mí y a ti y a todo mundo. Entonces, no, pero no, fírmame aquí. ¡Claro! Güey, o sea, mi gente, o sea, me van a hablar para felicitarme. Firma, te firmo, órale, va. Corte, demanda. No. ¿Sí? ¿De los del congal? De los del congal. Y ahí me tienes yo, me acuerdo perfecto. Iba yo ahí por la glorieta de Camarones a una disquera. Bueno, disqués. No, era una disquera allá por la glorieta de Camarones a entrevistarme, porque a la hora que viene la demanda me habla el departamento legal de DreamWorks a decirme, güey, nos cayó una demanda y tú firmaste, esta es tu firma, es tu problema. Y yo así. Y entonces llego con estos cuates a decirles, oye, ¿me estás demandando a mí? Y era un tiburón el mendigo abogado con el que negocié. Y estaban los del grupo, los del congal, ¿no? ¿Cómo se llamaban los de Clímax. Bueno, con ellos. Se me fueron la yugular, Jordi. O sea, les dije, a ver, les cuento esta historia, les digo, se me hizo que era padre que lo estuvieran. Pues sí, pero es una película de Hollywood y nosotros nos tienen que dar una lana. Le digo, pero es que al que vas a perjudicar es a mí, no a DreamWorks, no a Hollywood. A mí. ¿Cuánto? ¿Neta me vas a meter al bote o me vas a sacar? Bueno, total, después de un estira y afloje horrible de meses y meses de pleito legal, me acabaron obligando a grabar un LP en ese entonces. 12 canciones, un disco de 12 canciones de la mesa que más aplauda en todos mis personajes. No es con el longemogo. Y existe por ahí, en algunas discotecas lo siguen tocando, y si no, googleen, lo puede estar por ahí. Mesa cantada por el Óigame No, por el Longemoco, por el Pregúntame, y ahí me tienes a mí como en el estudio así de... mesa que más aplauda, y luego mesa y luego mesa que más aplauda. O sea, güey, con todos los personajes para pagar mi pinche deuda de la demanda que me metieron estos hijos de la tiznada. Fue como hacer planas, ¿no? No debo volver a meter una canción que tal, no debo volver exactamente, así como hacer planas. No juegues. Así. Tuve que pagar mi deuda para alucinaste que no la canción, ¿no? La aluciné, la odio. Oye, ¿y ves Shrek de vez en cuando? Sí. Con mi hija. Ha sido como redescubrir todo eso. Wow. Y entonces sí hemos visto Shrek y toda la cosa. Sí. Wow, qué padre. ¿Y cómo empezó el cine de ficheras? Pues se estrenaron las películas. ¿Te llamaron a la primera? Fíjate, mi suegro, el Güero Castro, fue el primero que hizo Bellas de Noche, que lo escribió, y fue un santo madras. Y luego Guillermo Calderón, que fue para él, que la produjo, de pronto se dio cuenta que había mucho dinero ahí, porque antes se encabezaban, pues digo, exceptuando en el cine de la época de oro, Tintán, Cantinflas, Manolini, Chilinsky, todos ellos, perdón si me salté alguno, Tintán, bueno, no, ya lo... Entonces no encabezaban los comediantes, excepto los que te desmon. Y cuando pasó la época de oro, pues hubo como una ausencia del cine mexicano. Y cuando entran las ficheras se dan cuenta que las vedettes con los cómicos hacían buena mancuerna.
¿no? Y entonces le empezaron a pedir a mi suegro empezó a escribir. La chingada, yo hice 20 años cine, cabrón, una tras otra. ¿Sabes cuántas películas? 138, con las dos últimas, bueno, las más recientes que he hecho. Son 138 películas en total que has hecho en toda tu vida. 20 años, sí. Y de... No, pero se dice fácil, güey. No, ¿cómo crees? No. Dice lo que va tu vida, sí, y las que me faltan. Oye, ¿y cómo era el ambiente del cine de fichera? Pues era un recreo, hermano, no era trabajo. O sea, éramos un grupo que todos nos llevamos bien. Era Rafa Inclán. Sí, Rafa Inclán, Sayas, el Chatanuga, el Flaco Guzmán, el Chóforo, Charlie Valentino, César Bono. Tuntún. Sí, pinche enano, así es. No, es que era algo serio. ¿Sí? ¿Era cabrón, Tuntún? Pues, no, cabrón, molesto, güey. Molesto. De repente te ibas a dar un pase, entonces ciérrale, güey. Ciérrale que no nos vean, cabrón. Y de repente en un baño, haz de cuenta, no, ciérrale. No viene, nadie viene. Y de repente China abrían la puerta. Pues no lo veías al güey por enano. Y entraba el güey. Ya llegó el mejor de tus amigos. China, aquel mejor de tus amigos. Entonces sí era gorrona, ¿no? Y daba lata. Ok. Entonces eran todos este grupo, entonces era un recreo. Sí, había más, algunos tenían más ego, otros menos, otros que nos valía gorro. O sea, siempre peleando, fíjate, con Chatanuga, que era mi compadre. Con Chatanuga, él prefería sacrificar su sueldo por tener el primer crédito. Y entonces siempre era Chatanuga, el Flaco Ibáñez, pero entonces yo les cobraba el doble de lo que cobraba, güey, porque me contrataban y les decía yo, quiero el primer crédito. No, pues ya se lo dimos a Chata. Ah, no, pues entonces, no, espérate, güey. Y la Chata era muy ego, güey, sacrificaba la feria y yo, pues, vale mal. Y entonces yo cobré más porque fui el único que le dije, va. Los otros, Inclán, y se le dije, no, chica, toma, que vas a ir arriba de nosotros. Y yo, como valía madre, yo prefería el dinero, güey. Y estaba yo construyendo mi casa, entonces todo lo que fuera, ¿no? Trabajaba yo teatro, cabaret y cine. Un año me la aventé así. ¡Madres! Me la aventé, dije, dormía 3 horas y ahora... Bueno, para no hacerte la de cotorreo, yo fui y le acepté. Y entonces a la hora que se estrena Chatanuga, que te digo que tenía el ego del tamaño de su barriga, me manda un fotógrafo y le dice, porque se estrenaba en muchísimos cines, no era nada más de que como ahora que en 3, 4 salas, no, aquí se estrenaba a nivel nacional y eran 600, 700 copias, cabrón. Y entonces le dice al güey, sácame las marquesinas de todos los cines que encuentres aquí en la Ciudad de México. Y llega el güey ya con las esas y mi compadre, que era de un carácter medio bipolar, que era encantador, pero cuando se encabronaba no lo aguantaba. Y de repente le enseñan las fotos y en todas las marquesinas, Flaco Ibáñez y Pedro Weber Chatanuga. Vas a creer que fue con el contrato, cine por cine, a decir que le encabezaba y lo mandaban al carajo. En pantalla usted podrá hacer el primer crédito, pero aquí nos conviene en marquesina que esté el Flaco Ibáñez y lo mandaron a la chingada. Puta, no me lo perdonó, le decía yo, ¿qué, güey? Y con las mujeres, porque eran mujeres guapísimas. Increíble, cabrón. No, sí había esa fiesta, o sea, me refiero, sí había sexo, sí había tal, independientemente de la, pues había muy poca ropa, desnudos, tal, sí se la pasaban chingón, sí había fiestas donde había sexo y alcohol, ¿o no? Pues mira, había a veces, no, depende de quién estuviera, ¿no? Ok. Pero las vedettes, lo que sí, digo, ni voy a decir nombres ni nada, pero nombres, evidentemente no. Digo, en el camerino te aventabas un pisecorre y toda esta onda y hasta ahí, ¿no? No eran relaciones de... ¿Y había ligues? O sea, como... No, por supuesto que no vamos a decir ningún nombre, ni estoy diciendo que todo el mundo. O sea, no estamos generalizando, sino que el ambiente, ¿no? Me refiero, por ejemplo, si tú estabas haciendo una película con X vedette y de repente se daban amor, tenían sexo los dos, como es un rapidín, ¿seguías esa relación? No. ¿Era como ella y yo andábamos, no se metan? ¿O era fiesta? Ay, sí, no. Bueno, pues no sé, cabrón, pues por eso quiero saber. Me parece que te iban a decir, no, por ahí no te metes, es neta.
Bueno, pues como venías del circo y ahí se cuidaban. Les decía, no, güey, pues ahí era... Pues te digo, era un pisa y corre, güey. ¿Sientes lo que es un Claro. Pero a lo que voy es Pues como... parece que no, cabrón. Pero es que a lo que voy es... Me pregunto que si de repente era como No, ya... hombre, no. Era todo De tener mundo una y- relación formal, no, ninguno, güey. Lo que sí No había problemas entre los hombres de, oye, no, güey... hombre, nada. ¿Estabas casado cuando hacías películas de ficheras? Sí. ¿Y cómo se maneja eso? No, pues no las veían, güey. No veían las Si no películas. las veía yo, que las iban a ver ellos. Pero no se enojaban de, oye, ahí te vas otra vez a filmar. Pues ¿No había no. celos, muchos celos? No. ¿Te dio tristeza cuando se acabó? Porque pues, No, rara vez yo he estado triste, cabrón. Te lo juro, sinceramente. Soy un ser simple. Te vuelvo a repetir, triste cuando he perdido, bendito Dios, tengo muy pocas personas que se me han fallecido, ¿no? interesante. Entonces, tú desde el principio, inclusive tus emociones, recibieron todo lo que ella había generado, que hoy, pues bueno, hoy es pues, una de las pintoras más importantes del mundo, o sea, definitivamente, ¿no? Y desconocida aún, fíjate, porque todo mundo ve eso, pero poca gente ha leído su diario, ha leído sus cartas. ¿Tú tenías acceso a eso? Yo no tuve acceso a su diario porque estaba abierto en una sola página y fue hasta los 80 cuando lo... No es cierto, la película la hicimos en el 85 y todavía no se había podido abrir el diario. Se abrió mucho después, pero yo había tenido acceso a sus cartas. ¿Cómo crees? Sí. ¿Quién te prestaba ahí en la casa? Raquel Tibol. Raquel Tibol hizo un compendio de las cartas de Frida. Entonces yo las leí y ya cuando hicimos la película, cuando finalmente Paul Leduc dijo, sí, Frida, ¿verdad? Y entonces era poco la información, pero tuvimos este libro que se llama Memoria y Razón de Diego Rivera, que escribió una mujer cubana, Loló de la Torriente, mamá de Xóchitl Vivó, que fue mi costurera de teatro. Entonces Xóchitl había vivido en casa de Frida. Wow. Y Xóchitl vio una Frida que tengo el privilegio de haber conocido, esa Frida íntima. Porque todos vemos a Frida aquí con las flores y así, pero Frida era una mujer con un sufrimiento, un dolor, una soledad y un sentimiento de abandono de Diego que era casi increíble de creer, ¿no? Ella tan fuerte, tan dominante, pero era una mujer que sufría mucho y el dolor era la permanente en su vida. No, bueno, y digo, ahora lo dices, inmediatamente hago relación pues, con la obra y con las pinturas, y dices, pues sí, o sea, se ve dolor, o sea, se siente el dolor en Todo esto era, toda esta parafernalia era para que se le olvidara el dolor. Wow. Oye, y tengo entendido que cuando levantas y tienes la oportunidad, muchos años después, o no sé si qué tantos, pero años después, para poder levantar el proyecto, hacer la película de Frida Naturaleza Viva, que ya me los dijiste, te costó muchísimo trabajo, nadie confiaba, finalmente confían. Finalmente Manolo Barbachano, yucateco también, tiene la astucia de decir esto. Manolo era un hombre muy inteligente y muy yucateco, ¿verdad? Muy, como el cultivador, ¿verdad? Muy cultivador. Entonces Manolo sí se da cuenta y dice, esto puede ser algo muy importante. Pero Manolo pone solamente el dinero de la película y la renta de las cámaras y los focos. Porque Ángel Godet, el fotógrafo, trabajó gratis. Alejandro Luna, que hizo la escenografía, también. Tu servidora, el que hizo de Diego, que fue Juan José Gurrola, el editor. Los principales no cobramos.
No solo no cobramos, sino llevábamos nuestras tortas. No había lunch así. Como que, o sea, no había... Bueno, no, Manolo... No había comida, menú, un día, catering, como decimos. una noche así que estábamos grabando a las 4 de la mañana, filmando. Me dice, ay, Linda, ¿cómo estás? Le digo, ay, tengo mucha hambre, Manolo. Entonces fue no sé a dónde y me trajo una bolsita de chocolates de Sanborns. ¡Guau! ¡Guau! O sea, teníamos que llevar nosotros todo lo que está en la película fue prestado. Eso te iba a preguntar, ¿qué pudiste utilizar real de Frida? Estoy acostada en su cama. ¿Cómo crees? En la película. La cama que tiene... Es la de Frida. A nadie le importaba, Jordi. No lo puedo... A ver, dime una cosa. Y una vez que te acuestas en esta cama, no, hombre. ¿Qué sentiste? No. Bueno, fueron un viaje. Yo, gracias a Dios y a la vida, tenía a Pedro Armendáriz a mi lado. Entonces, y teníamos un hijo pequeño. Nicolásito. Entonces, Pedro, cuando vio que se armaba Frida, que era mi obsesión de toda la vida, me dijo, Ofelita, tú tranquila, si puedes venir, vienes, si no puedes venir, no vienes. Yo no te pregunto nada, yo cuido los hijos, él cuidó a David y a Nicolás. Me dijo, haz tu película, haz tu obsesión. Entonces yo muchas veces me quedaba a dormir en la casa del Indio Fernández por mi amiga Adelita, que Adelita vivía sola en esa casa que no, también era un fantasma, no como la casa del Indio que hoy podemos ver, pero era muy cerca de la Casa Azul. Entonces yo estaba en mi trip, ¿verdad? Entonces me iba a dormir a casa de Adelita. Wow, imagínate nada más acostarte en la casa de Frida, en la cama de Frida Kahlo. Y después en la cama donde dormía Marilyn Monroe. No juegues. Sí, me dieron ese cuarto. Oye, ¿y pudiste usar algo de ropa de Frida? No, el corsé nada más. Y Xóchitl me regaló una pulsera que Frida le regaló a su mamá le regaló a Xóchitl y Xóchitl me regaló a mí. Una pulsera de Frida. ¿Cómo crees? ¿Y la usas? Sí, y la iba yo a traer hoy, pero ¿cómo a la crees? hora de la hora se me olvidó. Qué interesante. Pero Frida era una mujer inteligentísima. Ninguna pelada mal hablada como la mayoría de la gente cree y que se la pasaba en el desmadre y peda. No. O sea, para ver lo que hicieron ella y Diego, o sea, Diego pintó kilómetros de murales. O sea, no puede ser en medio del desmadre. Se levantaban a las 5 de la mañana. Trabajaban como locos. Y después sí, viva la vida, vamos a gozar, que los que luchan bien saben bailar, ¿verdad? Sí, pero eran militantes y eran intelectuales. Claro. Entonces, Frida Kahlo hablaba español, francés, inglés, alemán, leyó leyó todo de comunismo en alemán. No juegues. La biblioteca de Frida era donde yo me iba a tirar ahí. Y claro, los libros en francés no los entendía, pero los en español y le buscaba. Y yo me leí, porque nos sedujimos al cuidador y entrábamos y nos dejaba fumar en el y él decía... ¿Pero fumabas marihuana ahí adentro? No, ¿cómo crees? No, pero faritos. Faritos, cigarro, tabaco normal. Sí, tabaco normal. Yo dije, sí, pues ya estabas... No, ya, eso ya hubiera sido alucine. Oye, wow. Y además, bueno, la película le fue increíble internacionalmente. Increíble, porque fue la primera que abrió. Ustedes, o sea, realmente, digo, pues lo voy a decir como con todas sus letras, o sea... Tú levantando este proyecto, junto con toda la gente que logró, pero tú impulsándolo, pues pusiste en el mundo
pues público la vida de Frida Kahlo. Sí, gracias a Paul, que Paul Leduc, el director, bueno, Paul Leduc era un intelectual también. Wow, y él entendió que él ya conocía a Frida. Y Frida entre los militantes era muy respetada. Y Frida en el diario, los invito a tu público a que lean el diario de Frida Kahlo. Y luego me habla la directora y me dice, Armando, vamos a eliminar tu escena. Y yo, no, ¿cómo? No puede ser. Y la borraron de la película. Ay, es normal, pasan esas cosas. Por ritmo, por lo que sea, o porque actúa mal, no lo sé. Pero la quitaron. Pero gracias a eso conozco a Ina Payán, quien me propone hacer Fuera del Cielo, que es mi primer protagónico. Y ella se aferra que sea yo. Me presenta a Javier Patrón Fox, el director. Hago una serie de audiciones, me quedo. Y había una escena que tenía que llorar. Pero esa escena, imagínense que sin técnica, yo sin estudios, dices, ¿cómo le voy a hacer para llorar? Y me acuerdo que esa película era mi primer estelar y trabajaba con puro grande. Demian Bichir, Damián Alcázar, Rafael Inclán, Isela Vega, Dolores Heredia, Marta Higareda, Elizabeth Cervantes, Ricardo Blume, Rosa María Bianchi. O sea, era una bandota grandes. Y yo, pues, mi tercer película y mi primer protagónico. Y yo me acuerdo que llegaba al set y cuando se presentaba cualquiera de ellos, pues hay un respeto por la trayectoria, porque son unos fregones. Y la verdad es que llegábamos al set y siempre era, vamos a montar la escena, bla, bla, bla. Señor Alcázar, cuando usted diga. Y entonces Alcázar llegaba y se concentraba, y hacía sus movimientos, entraba en personaje y solamente volteaba y le decía al primer asistente de dirección, listo. Ok, prevenidos todos, guarden silencio, corre sonido, escena 32, no sé qué, marca, corre cámara, bla, bla, acción. Y empezaba la escena. Y conmigo era de, vamos a montar la escena, ok, corre sonido, espérenme, no, ya, córrele sonido, bla, bla. Y entonces yo decía, algún día voy a ser como ellos. Algún día voy a tener ese prestigio y ese respeto y todo eso. No es que no tuviera respeto, más bien, no es la palabra. ¿No? Sí, pero... Es una jerarquía. Claro. Y una trayectoria además. Y una experiencia. Dije, algún día me va a tocar eso. Entonces, es un rodaje muy largo, 8 semanas también creo, y todo es duro. Y me acuerdo que yo estaba con un nerviosismo porque decía, el día que voy a llorar, ¿cuándo es? El 28 de no sé qué, por decirte, ¿no? El 23 de abril. Yo, 23 de abril, Dios mío. Entonces yo veía el calendario y conforme se iba acercando, el nervio en mí de, faltan 5 semanas para que llore. ¿Y no le preguntabas a nadie, oye, cómo lloró? No, pues no, güey, yo decía, ¿cómo le voy a preguntar a estos compañeros, no? Bueno, pues sí, es que también no. Me imponían. ¿Alguno era muy más, bien, no. ¿Alguno era muy cercano, así más cuate? Demian Bichir, porque éramos hermanos en la historia y todo el tiempo estábamos juntos, me trató increíble, me apoyó muchísimo y todos se portaron increíble. La verdad es que todos llegaban con una humildad y una sencillez que les admiro como personas y como grandes actores. Entonces me cobijaron mucho. Pero yo estaba con mi nervio. Entonces faltan 2 semanas, falta una semana, faltan 5 días, faltan 3 días. Llegó el día. Y yo no sabía cómo iba a llorar. Yo decía, me aprieto un huevo, ¿qué hago? O sea, ¿cómo le hago para llorar? No tengo una técnica y no sabía. Y entonces, imagínate, fue en Chabacano una escena donde tenía que pelear con Demian Bichir, había no sé cuántos extras, habían cerrado la calle, habían teloneado todo porque era un día lluvioso supuestamente y estaba soleado, entonces tuvieron que poner unas mantas enormes, efectos especiales para que lloviera. O sea, había un despliegue técnico inmenso. Y yo decía, puta, ya va a llegar la escena, Y yo decía, ¿cómo va a llorar? ¿Cómo va a llorar? Y entraba en una desesperación y entonces dije, puta, no te puedo decir. Y entonces, ok, vamos a la escena 20 y tantos. Y yo decía, es la escena. Que había sido hasta el casting, ¿eh? En el casting no lloré, pero había sido una escena del casting. ¿Qué voy a hacer? Y yo decía, no sé. Y de repente, toda esta gente lista, prevenida, marcamos, ensayamos, y yo bloqueado. Y se acerca el asistente de dirección. Y prevenidos todos, prevenidos. Se acerca a mí y me dice al oído, Armando, cuando tú digas. Palabras mágicas. Cuando dijo eso de cuando tú digas, volteo la mirada y veo que
todos me estaban esperando. Y era el momento que había soñado. Que yo dije, llega un Alcázar y mira, hasta me acuerdo y vuelvo a llorar porque fue como lo que había anhelado. Había estado con todos los grandes y por fin me decían, cuando tú digas. Entonces dije, ya llegué. Y entonces empieza a fluir las lágrimas y digo, estoy listo. Está listo el actor, corre sonido, corre cámara. Sueltan la lluvia, empieza a llover. Acción y está en el detrás de cámaras, amigo, única toma. Y empiezo a llorar, pero yo estaba llorando de felicidad y de emoción porque había tenido esa oportunidad y me estaban esperando a mí y me estaba ganando un lugar dentro de todos ellos. Wow. Así fue mi bienvenida. Porque en el momento que te dicen cuando usted diga, era igual que como les habían dicho a Damián y a todos ellos. Y a Bichir, cuando todos. Ustedes digan. Y me dicen a mí, entonces me salieron las lágrimas naturales de felicidad y las ocupé para interpretar un llanto de tristeza. Y surge. ¿Uno utiliza de repente las experiencias personales para poder sacar una emoción en la actuación? Sí. ¿Usaste alguna vez algo muy personal o fuerte? Sí, ahí vas. Saluda, amigo. Oye, es que de veras. Sí es bueno, sí estudia, sí se aplica. Apréndanle, señores. Luego ¿por qué dice? Es que llore, es bien bueno. Pues, sí. Cuéntame. Ok, logré esa primera vez de llorar. Pero después me enfrenté a otro proyecto que se llamó Amaneceres Oxidados, que es una película que desgraciadamente se perdió por intereses entre producciones y un rollo esa película. Sí se hizo, sí salió al cine en muy poquitas salas, se exhibió en algún momento, pero hoy en la actualidad esa película no existe. No existe. Pero para mí fue una de mis películas favoritas porque interpreté a un chavo que tenía una vida monótona. La historia hablaba de este cuate, cómo esa vida monótona trabajaba en un supermercado de noche y nada más era trabajar y regresar a su casa y tenía un medio hermano en la historia. Se iba a venir y hasta que conoce una chica y a través de ella él empieza a explorar otras cosas. Tiene una fascinación con su máquina registradora de este supermercado y cuando se enfrenta con esta chica conoce el verdadero amor. Pero al no tener nunca interacción con la sociedad le cuesta trabajo y entonces cuando lo corta, él pasa por una catarsis. Se descompone la máquina y lo corta la chava. Entonces él cae en una catarsis y explota, se encierra en su casa y construye su propia máquina del supermercado, su banda, y una máquina registradora. Él la construye y en esta catarsis tenía que explotar el personaje. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Otra vez, en la misma pregunta, ¿qué voy a hacer para llegar a ese clímax? Para un personaje que me requería en ese momento eso. Entonces, Hanna, Alejandra Guevara, forma parte de la producción. Ella la conozco desde Amarte Duele y nos hacemos muy amigos. Entonces, cuando llegó a esta película, cuando vamos a hacer esa catarsis, era la única que tenía como en confianza. Le dije, por favor, te voy a pedir un favor enorme. Consígueme una bolsa de arroz. Me vio extraño, como dijo, ¿qué? Consígueme, por favor, una bolsa de plástico normal de arroz y te voy a pedir que le pongan un puño. Ponle un puño y amárrala y déjala como, ¿sabes? Como las salsitas, cuando las amarras, ¿cómo quedan? Como en triángulo, ¿no? Como en pico. Amárrala, por favor. No le digas a nadie. Pero cuando estemos haciendo la escena, cuando yo tenga que reventar esa catarsis, quiero que te pongas frente a la cámara y la saques y me la muestres. ¿Qué? Por favor, te pido eso. Entonces me dice, ok. Le digo, pero le digo, tiene que ser arroz rojo. Sí, especifique, tiene que ser no blanco ni amarillo, rojo, por favor. Y ponlo en esta forma y en esta bolsa y párate frente a mí. Ok. Lo hace, y entonces llega la escena y todo listo, no sé qué, cuando tú nos digas, Armando, ya tenía el cuando tú nos digas. Y entonces, Hanna, nada más grité así en el set, Hanna, sí, voy. Y
se para frente a la cámara. Entonces yo le digo, acción, ya córrela. Corre sonido, corre cámara, márcala, acción, y empiezo a actuar. Y está la cámara aquí. Y me acuerdo que entonces volteo tantito y la veo y saca la bolsa. Y en cuanto veo la bolsa, ¡fum! ¿Pero por qué? Gracias. Ojalá que esté viendo esta entrevista, Hanna. Cuando me salí de mi casa, lo que les contaba hace un momento, cuando me salgo de mi casa y vivo en la calle unos días, en esa glorieta de la Raza había una caja de galletas María. Y recuerdo que había una bolsa de arroz. Y eso fue lo primero que comí en días, después de que me salí de mi casa. Y eso es lo que quería. Entonces, en ese momento, recordar ese momento para poder sacar la emoción. Y Hanna no lo entendió hasta que dijeron acción, y cuando sacó la bolsa y lo vi, me acordé de que me había salido de mi casa. Y que fue lo primero que comí en varios días. ¿Y esa bolsa de arroz estaba en la caja tirada? O sea, ¿alguien la había tirado? Sí, era arroz echado a perder. Pero el mejor alimento que he probado en mi vida ha sido esa. A más de 20 años de que pasó eso, recuerdo perfectamente el sabor. Wow. Lo mejor, amigo. Pues sí, porque llevabas muchos días sin comer. Es lo mejor. Y entonces, pues sí, como actor recurres a cosas. Platícame un poco esto, ¿sabes? Amarte duele es una película, pues yo creo que la icónica que te lanzó a la fama, ¿no? Sí, es la película que me lanzó a la fama. Uh-huh. Y hay una parte donde se enamoran tanto que, pues bueno, van a tener relaciones, ese es el amor. Sí. ¿Ahí tú ya sabías todo esto? ¿Cómo fue esa situación? No, yo no sabía. Yo no había vivido en mi vida personal nada así. O sea, había dado besos y ese tipo de cosas, pero no nada más. ¿Nunca había estado con un hombre? Nunca había estado con un hombre, nunca había tenido un momento como en la película de quitarme la ropa, o sea, nada. Entonces para mí fue muy fuerte porque cuando estaba haciendo la película, obviamente mis papás sabían, porque leyeron el guión, qué es lo que iba a hacer y todo el rollo, pero como en mi casa no se habla mucho de sexo, entonces era como de, ¿cómo le voy a hacer? Y me acuerdo que vi películas, pero películas, ¿no? O sea, nada pornográfico. No, para nada, porque no era necesario, pero vi películas y así de, le tengo que hacer así, le tengo que hacer así, o sea, como que así pensando, ¿no? Y cuando iba a ocurrir el día de la filmación, no le dije a mis papás que ese era el día, porque no quería que ellos estuvieran nerviosos y yo sentir sus nervios. Yo solita manejé al set. Ya estabas muy nerviosa tú, me imagino, ¿no? Yo estaba nerviosa. Yo solita manejé al set, yo solita llegué y cuando empezó la escena dije, esto sí es muy diferente. Porque estoy aquí con Luis Fernando, pero además hay como 14 personas más ahí parados, ¿sabes? O sea, en el set. Pregunta, ¿alguien de la producción, el director, alguien sabía que tú no habías tenido una relación? Porque es muy normal decir, y aquí ustedes van a besarse y tienen una escena de cama, pensando en que... ¿Cuántos años tendrías tú? No me acuerdo, pero nadie sabía. Como 17, me imagino, 16, 17. Creo que tenía 17. Luis Fernando es el único que sabía. Que era como la primera vez que yo hacía una cosa así. ¿Se lo dijiste antes? Se lo dije, obviamente. ¿Qué le dijiste? Y las chicas de maquillaje. ¿Qué les dijiste? A ellas les dije, oigan, yo esto nunca lo he vivido. Esto es la primera vez que yo voy a estar haciendo eso. Entonces es muy fuerte porque lo que ustedes ven en la película es un momento tan real. O sea, no es actuado, ¿sabes? Lo que se ve en la película es real. O sea, soy yo enfrentándome a mí misma con mi desnudez frente al espejo, porque la primera escena que hicimos fue una frente al espejo. Y luego de ahí la escena donde él se sube al balcón y entonces tenemos relaciones. Yo no había vivido nada de eso. Y aparte de todo, algo muy fuerte que me pasó es que estamos haciendo la escena y yo me siento súper nerviosa, pero no importa, como que seguimos avanzando y todo. Luis Fernando es un tipazo porque él siempre, todo el tiempo, yo te cuido, yo te protejo, las chicas de maquillaje también. Y de repente terminamos un cacho de la escena y se acercan las chicas de maquillaje y me dicen, Martita, tienes que ir al baño. Y yo, me dice, ¿te bajó? ¡No! Y yo, no. Y todo el mundo se dio cuenta. Y yo, no.
O sea, no puede ser. Tuvieron que cambiar las sábanas de la cama. Entonces yo, una vergüenza, Jordi. Me acuerdo que me metí al baño y me puse a llorar. O sea, me puse a llorar porque dije... O sea, me sentí tan sola y como... ¿no? Como que no sabía qué hacer, sí, avergonzada, vulnerable, sin que nadie... ¿Sabes? O sea, no hacer nada. Y como el cine tiene que continuar, cambiaron las sábanas y todo el mundo continuó como si nada hubiera pasado. Marta, ya, listos a filmar. Y yo, ¿no? Y salgo y otra vez hago la escena, termina la escena y se mueven a la siguiente secuencia y todo el mundo se va a hacer otra secuencia que era afuera, donde él tenía que treparse para subirse al balcón. Entonces toda la compañía se muda, digamos, a la parte exterior de la casa. Y me acuerdo que me quedo yo en el set y veo todos los cables que estaban jalando y así. Y me quedo yo sola y dije... No puede ser. Acabo de tener mi primera experiencia real sexual al mismo tiempo que digo, no pasó nada sexualmente hablando de que, ¿no? Pero bueno, físicamente, ¿no? Y nadie sabe que a mí me acaba de ocurrir esto. Y todo el mundo se fue. Y aquí estoy yo, sola. Y me acuerdo que me puse a llorar. O sea, me puse a llorar de sentir que wow, ¿no? Y todo el mundo ya se fue. Y a nadie le importó. Ya sabes, o sea, como de... ¿Cómo no se me acercó el director a decirme, hey, ¿cómo te sientes? Aunque él no supiera lo que me había pasado o no, ¿no? O sea, pero yo no comprendía. Lo que pasa es que tenían que seguir filmando porque iba a amanecer. Pero mi cabeza era así como de... Estoy viviendo el momento más vulnerable de mi vida. Y entonces, después de eso, regresé al otro día al set y todos dijeron que cambié. Que algo pasó. O sea, que regresó... Que entró una niña al set y al otro día entró una mujer. Llegaste fumando, así con una bata, ¿no? Así como, muévanse, ¿no? Sí, no. Oye, wow. Fue muy fuerte. O sea que en realidad la gente que vea Amar te duele en ese momento y que vea esa escena está viendo verdaderamente, de alguna manera, tu primera vez. Sí. Sí. Cuando te quitas enfrente del espejo la ropa y estás, pues, topless, completamente desnuda, ¿te dio pena? Muchísima. De hecho, hasta estoy como encorvada de la pena. Me dio mucha pena. Tenía mucha pena. Y luego, de repente, hay una cosa que luego la gente no sabe. Pero de repente veo que traen una cubeta con hielos. Y yo así de, ¿para qué son los hielos? No, pues te los vamos a poner para que... Como que para el pezoncito, para que se prenda. Yo así de ¿qué? Yo no sabía que esas eran unas técnicas de cine. ¡Wow! Sí, porque en realidad estás en el set, tienes tantas luces encima que todo es calor. Hace mucho calor. Qué loco, ¿no? La gente Nunca lo había pensado. Sí. Oye, y cuando, perdón por entrar al detalle, pero cuando están abrazados Luis Fernando y tú, ¿tienen un calzón o qué? Sí, claro. ¿Y luego lo borran o qué? No, bueno, en el caso de Amar te duele no se ven las pompis. Ajá. Realmente, o sea, como que la cámara panea y hace como, se ven siluetas, pero realmente no, bueno, por lo menos las mías no se ven. ¿Y el director te da indicaciones como de, es tu primera vez, suspira o gime? Digo, sí te va diciendo, aquí a la derecha, aquí a la izquierda, besa del lado izquierdo, besa al lado derecho, hace este tipo de cosas, o de repente te dice, bueno, ahora adelante, lo que ustedes sientan, ¿no? Que eso fue, te digo, fuerte para mí porque de pronto había momentos donde había puro silencio y éramos Luis Fernando y yo besándose, pero habían como 16 personas alrededor. Wow. O sea. ¿Se te ha acercado la gente del crimen organizado? Me han dicho así como, no mames, ahora sí que quieres ser como yo, no, quiero ser como tú, ya no sé cómo digan. Me han mandado tequilas como el que me va a mandar mi amigo. Sí, pásaselo, por favor. ¿Te han mandado tequilas? Sí, me han mandado varios. En varias ocasiones que coinciden en un restaurante o algo. Me han llegado así, en particular en Monterrey, con Luis Estrada. Luis Estrada y yo estábamos en Monterrey. Y llegamos al restaurante, etcétera, y de pronto nos llegaron así las botellas y volteas y pues si no. Sí, ya sabes. Si parecen, son, ¿no? No, sí. Pues, sí, así nomás no. Si hace como pato, si nada como pato. Si tiene plumas, es un pato, ¿no? Y te ha dado preocupación. Si alguien se te ha sentado de, cabrón, no mames, qué bien haces los papeles de cómo somos nosotros. Sí, en Zacatecas. Ajá. En Zacatecas tengo muchos amigos y no he filmado nada por allá, pero iba durante algún tiempo con cuestiones literarias y tenía amigos en un bar que se llama Las 15 Letras, si no me equivoco. Estamos ahí mis amigos y yo, y llegan unos jovencitos realmente, ¿no? Así medio ya entrados en... ¿Qué pasa? Nosotros, esa es la frase más escalofriante que me han dicho, ¿eh? Nosotros somos los de veras. No, mames.
No, pues no, yo, gracias. Gracias, ¿qué te tomas o qué quieres? Sí, se acercaron y quisieron ahí, nosotros inmediatamente, vámonos de aquí. Y ya nos fuimos, ¿no? No pasó nada. Ese ha sido uno de los momentos más. Hay otro en Juárez, perdón. Ajá. En Ciudad Juárez, donde en otro bar, todo el mundo va a pensar que me lo paso en bares. Pero bueno, restaurant bar. En un restaurant bar. Y donde se me acerca también un hombre, un tipo que no lo voy a olvidar, un rubio, muy bien, muy elegante y muy bien vestido. Y se me acerca y le me dice, ¿qué huele? Y yo así, pues, alguna gente me saludaba. En ese tiempo yo no había hecho ni siquiera películas, traía una barbota, negra, ya no blanca, como negra, así profusa. Se me acerca y, ¿qué pasó? ¿Cómo te va? Me saluda, ¿no? Quita la mano. Y él así, Ay, ¿qué cabrón. pasó? ¿Cómo te va? ¿Qué dices? Y yo digo, ¿No te soltaba? No me soltaba, ¿no? Y así fuerte. Entonces yo... Como yo ahorita. Me dice, ¿cómo te va? Y yo, pues, quedando la mano. No, ¿cómo está, amigo? ¿Cómo le va? Que hubo, ya regresé. Ah, gracias. Entonces, me soltaba y aquí ando ya, Ah, órale. Y luego se iba a la barra, regresaba. Otra vez, ¿qué pasó? Ya volví, aquí ando. Bueno, pues a la tercera, cuarta vez yo ya estaba que me moría. Iba con mi amigo que venía con su novia y no se daban cuenta. De esas ocasiones, literal, que se lee tanto en la literatura, en las películas, donde te sientes solo, que el mundo gira alrededor, que ves que hay una amenaza atroz y que nadie se da cuenta. ¿Entiendes? Yo temblando y luego el tipo voltea de pronto a verme y yo así nomás me decía... Mi amigo con su novia flirteando y luego vino otra vez. Y se chinga. ¿Qué pasó? Ya volví, aquí ando. No, pues ya estoy así. Y le dije, ¿sabes qué, güey? Ya vámonos. Bueno, viene otra vez y luego me dice, cuídate cuando cruces la puerta. No. Pues imagínate. Es la única vez también donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas. O sea, sí, literal como dicen, ¿no? Me levanto, vámonos de aquí, y así, las rodillas temblando, a la puerta y diciendo, Dios mío, ¿qué va a pasar? Abre la puerta, no pasa nada, no te va a acercar y no pasa nada. Pero ese instante no pasó esa vez. Pasó. No, eran los tiempos donde Juárez todavía no enloquecía, donde no había tanto locura, ¿no? Donde todo era demencial, porque si no, seguramente ni salgo. Pero ese momento en particular es de los más terribles, donde hay otro donde voy al baño, a un baño, y también entra un chavo al baño, en un bar, en una cantina. Restaurant bar. Un restaurant bar. Y voy al mingitorio y luego llega uno, ¿qué pasó, mi jefe? Y me viene un sobrecito como blanco, como el que se le cayó a Besares. Todo esto. Me lo avienta. ¿Qué pasó, mi jefe? Pase, sí, cabrón. Pero también me confundieron, evidentemente. Claro. Qué cañón, ¿no? Sí, son momentos, o sea, donde dices tú, yo no soy. O sea, quieres gritar y convencerles. No, yo no soy. Sí, es como solo un personaje. Sí, no me confunden, me estás confundiendo. ¿Podría ser que El Padre Amaro fue tu primer, tu primer proyecto que llamó tanto la atención y donde todo el mundo te conocimos? Sí, definitivamente. Porque aparte Gael García estaba haciendo diarios de motocicleta cuando se estrenó la película y él no pudo ir a casi nada de la promoción. Él estaba filmando y yo me chuté toda la promoción mundial. Okay. O sea, fue una gira mundial fuertísima. Y mucha gente que iba a entrevistarlo a él porque él ya había hecho Amores Perros, terminaba entrevistándome a mí, porque era lo que había. No, bueno, y además... Evidentemente eran los dos protagonistas. Sí. O sea, y de ahí en adelante la verdad fue que se dio a conocer mi ¿Cómo llegaste trabajo. a ese papel? ¿A ese papel llegaste así como que el casting y es ella, perfecto? ¿O cómo fue? Yo estaba viviendo en Buenos Aires. En el 2000 fui a hacer una telenovela en Buenos Aires y Claudia Becker, de la oficina de Claudia Becker, que es una señora que hacía, ahora Sandra Becker, su hija, sigue llevando la agencia. Claudia Becker tenía
una agencia de castings y me hablaron para decirme que por favor mandara el casting. Mandé un casting, pero no era casting para El Padre Amaro, fue un casting para otro proyecto. Okay. Y yo le eché muchas ganas al casting, me fui a una locación, vestuario, le eché muchísimas ganas al casting y el casting era en inglés, de hecho. El caso es que un día Carlos Carrera estaba viendo Carreras. Sí. Es que yo tuve un representante que se llamaba Carlos Carrera. Y siempre era Carreras. Y estas Carreras, ajá. Estaba sacando VHS, poniéndolos en la videocasetera de actrices y actores y bla, bla, bla. Y de churro salió el mío. De churro salió y me dijo, ay, llámale a esta muchachita que venga a hacer casting. O sea, el casting que habías mandado para realmente otra cosa, era ese, ¿no quedaste? No quedé. Y gracias a ese casting quedaste en El Padre Amaro. Padre Amaro. Wow. Quedé para El Padre Amaro. Oye. Es que dicen que lo que es para ti ni aunque te quites y lo que no es para ti ni aunque te pongas. Oye, y ahorita que me estás hablando de vestuario, ¿es real que un día tuviste que te llamaron para uno de tus primeros castings de la vida y que dijeron, oye, vente, pero es de época? Ese fue para El Cometa. Para El Cometa, bueno, que ya hablamos ahorita de la... Vente vestida de época. Fue también una experiencia hermosísima El Cometa, no creas que eso me arruinó la experiencia en lo más mínimo. Me dijeron, vente vestida de época, ¿pero qué época? Pues es que yo acabo de entrar a trabajar hoy, lo que entiendas por época. Así te dijeron. Me fui y me renté me prestó 200 pesos mi papá, me renté los 200 pesos mejor invertidos, ¿verdad? Me renté un disfraz de princesa y nada más no me puse medieval. Pues yo pensé que era época medieval. Pero que era de la Revolución, ¿no? Sí. Claro que... Entonces llegaste, ¿y de qué color era el vestido? Era cremita con lentejuelitas, así, bordado, con manguita. Porque te imaginé en rosa, así como de mis primeros tacones de Mi Alegría y así casi con era cremita con rosa, y la falda era medio rosita, pero era cremita. Y con lentejuelas, era muy brillosito. Pero una de las escenas más importantes del Cometa es una escena en donde Gabriel Retes me tiene que decir, me avienta al escenario con un traje de china poblana, que la falda de china poblana... ¿no? Con unos colores divinos, también estaba lleno de lentejuelas. Y dice, a ver si tiene madera de artista. Y entonces pasó al escenario, que eso fue el casting. A ver, canta. ¿Y qué canto? Pues La Cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. No, también báilala. Entonces yo había tomado clases de folclore. Y la falda de la princesa la empiezo a hacer así como como si estuviera yo bailando el jarabe tapatío. ¿Y sí aguantó? Y me quedé, sí. Oye, sí, pues sí muy bien, por 200 pesos, ¿dónde venden esos disfraces, no? Tengo que ir a ver porque estaban buenos. Y luego a mí me encanta eso de disfrazarme y ya no encuentro dónde. Claro. Sí, claro. Oye, qué padre, porque entonces así empezó, bueno, Cometa, luego el crimen del Padre Amaro. Oye, también cuando salió fue una película extremadamente polémica, ¿no? Hablar de la iglesia y hablar del abuso sexual en la iglesia, que si hoy aún hay gente que lo dice en bajito, que dices, ¿cómo es posible? Si eso es para gritarlo y que no suceda nunca. Sí estuvo buena la película y sí, digo, las actuaciones de mis compañeros, olvídate de la mía, vaya, pero las de mis compañeros estuvieron buenísimas, increíbles, había actores maravillosos, pero sí tuvo mucho que ver, yo creo, que acababa de estar en México el Papa Juan Pablo II. Okay. A él le debo mi carrera. Sí, o sea, sientes que como que era un momento por un lado muy eclesiástico. No sé si mi carrera, pero sí vino a reafirmar la fe de muchos encabronados con el crimen del Padre Amaro. Claro. Oye, porque la gente se enojó, me imagino, ¿no? O sea, así como habíamos gente como yo que la vi y decía, yo dije, wow, qué película. Pues por un lado se enojaban, pero por otro lado todo el mundo quería pecar. Porque dijeron que... O sea, pecar de ir a ver. Ir a ver la película. Este señor Serrano Limón y la iglesia dijeron que era pecado ir a ver la película. Y que cuando grabaron el crimen del Padre Amaro, te pasó un asunto como medio paranormal. Sí. ¿Qué pasó? Estábamos grabando en Coatepec, Veracruz, y de repente nos hospedaron en una... Bueno, no voy a decir porque puede ser que no les vaya a caer clientes. Gracias, al pobre hotelito. Pero no nos dijeron absolutamente nada. Nos llegaron y nos hospedaron ahí. En la noche yo vi cómo la manija de la puerta se abrió. ¿Cómo crees? Sí, se hizo para abajo, se abre la puerta, entra, yo lo describo como que era una oscuridad más oscura que la misma oscuridad. Se sentía una presencia.
pero se veía como más oscuro. Pero espérame, o sea, estás diciendo Una energía. que, o sea, literal, viste Vi como... la manijita de la puerta y así. como se abre. Una cosa es que algo se abra por el aire No, y otra no, cosa no. es que se mueva. Así, vi pasar a alguien, le cerró todavía con cuidadito, porque cerró la puerta. Es que sí, cerró y le volvió a hacer así como para que no se manches, oiga, me que muero. ya sabes, el... Y de repente se posó en la pared. Yo no sé si me lo imaginé eso o si estaba allá. Porque te digo, no tenía forma, era nada más una oscuridad, pero su energía se sentía... Se posó en la pared y se me quedó viendo así como... ¿Pero era con forma de persona? No tenía forma, pero tenía, la energía se sentía que era una energía masculina. Y que te estaba viendo. Y que me estaba viendo claramente. No manches. Y le digo, ¿qué? Dije, bueno, primero se me hizo muy raro que entrara alguien y que no me diera miedo, porque no me dio miedo de entrada, ¿no? Como que dije, pero no me dio miedo, no será alguien que me va a hacer algo malo o amenazante, pero ¿quién chingados acaba de entrar a mi cuarto? Claro. Y entonces cuando le quise preguntar, ¿quién eres? ¿Podías? No me salió la voz, no me sale la voz. Pero yo ya estaba sentada, así, ¿quién eres? ¿Quién eres? Ay, y como que fue como si cambiara yo de canal, pero yo ya estaba despierta, o sea, yo ya estaba sentada, te digo, no fue que ¿quién eres? Y me levanté, sino que yo ya estaba sentada viendo hacia allá. Prendí la luz y no había nadie. Me dije, bueno, la única forma en la que me diera miedo es que me tocara. Y en eso siento en el hombro. No. 5 veces así. No es cierto. Y ya dejé la luz prendida toda la noche y al otro día en el desayuno me dijeron que esa había sido una hacienda donde habían colgado a muchísima gente, a más de 200 personas en la Revolución Mexicana. ¿Cómo crees? Pero ¿cómo? O sea, eres, Pero, pues me hubieran eres dicho valiente, antes, ¿no? Sí. O sea, porque yo a mí, digo, con todo respeto, a mí me pasa eso, yo me congelo, es algo y yo no me duermo en el cuarto. O sea, No, no yo hay todavía manera me que dormí ahí y al otro día se me movió toda la cama a la siguiente noche. No, hombre, fui a comprar inciensos, velas, flores, les dejé una ofrenda, así de, por favor, tengo trabajo mañana, no me hagan nada, no me espanten. ¿Cómo crees? ¿En serio? Se sentí horrible. ¿Y cómo aparece El Señor de los Cielos y Mónica Robles? Porque eso fue pues, una locura, a tal grado que tuviste que pararlo y empezar a hacer otros papeles, porque si no, Sí, ahí me iba a quedar para te ibas a siempre. quedar como gente que se queda toda la vida en un personaje y que tienes que salir de ahí porque era tan cabrón el personaje, tan cabrón, tan fuerte, tan querido. O sea, es difícil un antagonista. Bueno, sí, una persona, pues que es ¿cómo se dice? El villano. Sí. Tan querido. Sí. Y porque además todas las mujeres querían ser Mónica Robles, Sí, ¿no? yo también. Yo también, la verdad. Salud, no, eso está precioso. ¿Cómo llegó? Yo regreso y hago todavía unas novelas en Televisa. Pero te digo, no pasaba de ser la mejor amiga, la hermana del protagonista. Y entonces un día me llaman para un casting y yo leo el casting de Mónica Robles y digo, este es mi tren, güey. Este es mi tren. Me preparé ese casting como que nunca me he preparado nada. Le hacían una entrevista al personaje y ella de repente sacaba un arma. Pues no me fui a conseguir un arma, no de verdad, pero me fui a conseguir un amigo que tenía un arma de balines que me la prestó. Me acuerdo que me vestí como yo nunca me vestía. Yo no, te digo, siempre he tenido como complejo con mi cuerpo, entonces no era de ponerme ropa entallada, ni de maquillarme mucho. O sea, me maquillaba para el teatro, entonces sabía maquillarme, pero no era la carta que yo vendía de mí, ¿sabes? El ser guapa, el ser sexy, jamás fue la carta que yo vendí de mí. Yo más bien, como me habían dicho, tú no vas para eso, entonces yo dije, yo voy a vender, soy trabajadora, ¿no? Y yo soy actriz. Talentosa, comprometida, disciplinada. Sí, pero yo, o sea, pero entonces para el que no vea mi talento, yo tengo lo otro, ¿no? Y entonces ahí sí dije, no, pues esta es la mía, porque este personaje es sexy, ¿no? O esa es su manera de aproximarse a los conflictos y a muchas de las cosas que resuelve. Y yo preparé ese casting y me acuerdo que dije, esta es la mía, este es el tren. Este pasa y tal vez ya no vuelva a tener una oportunidad como esta. Uy, y llegué al casting y me puse ahí y me acuerdo que en algún momento el personaje sacaba el arma. Y yo pensé que sacaba el arma, ¿no? En el texto. Y yo saqué esa arma y me puse a apuntarle a todos los camarógrafos que estaban detrás de las cámaras haciendo.
y veía cómo hacían así, porque claro, no era la de props que ellos tenían ahí, era Claro, otra no que yo sabían. tenía, esta pichiloca, a ver qué se trae. Y me quedé, yo creo que yo sabía que me había quedado desde que... ¡Wow! Y cuando lo hice, yo creo que yo misma aprendí de Mónica Robles. Yo misma aprendí, o sea, creé este personaje, ¿no? Le mandé a hacer este anillo. ¿Tú le mandaste a hacer el anillo? Sí, yo le mandé a hacer el anillo. Era sí. una garra, y yo decía, tiene que ir en el dedo donde va el anillo de compromiso, porque su compromiso para ella es con el negocio y con este hombre con quien no se va a poder comprometer nunca porque es casado. Y entonces le mandé a hacer ese anillo, le pedí a la producción que me dejara usarlo y empecé a construir un personaje como a mí se me antojaba que fueran las protagonistas. Porque yo siempre he sido muy mal hablada, por ejemplo, porque mi familia es de Sonora. Y entonces yo decía, ¿por qué las chinga, pues no has dicho ni una grosería. No, una que otra, pero bueno. Pero decía, ¿por qué tienen que ser princesas las protagonistas? Que no pueden ser mujeres chingonas, que uno diga, ¿no? O sea, ¿por qué si dices una grosería ya no eres suficiente princesa? ¿Por qué si te dan una cachetada y la regresas ¿sabes? Si no pones la otra, como tiene que ser la protagonista, que tienes que ser buena y no haberla cagado nunca? ¿Por qué? Yo soy la protagonista de mi vida, ¿no? Y yo le he cagado muchas veces y, ¿no? Y me gustan cosas que tal vez no están bien y, ¿sabes? O sea, como... Y entonces yo creé a la mujer que a mí me hubiera gustado ser. Y después, cuando la vi ahí plantada y vi que muchas mujeres se inspiraban por ella, empecé a decir, pues si yo puedo crear eso, también puedo hacerlo. Entonces, creo que me abrió una puerta a mí misma como para entender... Claro que puede ser la protagonista. ¿Quién chingados dijo que no tienes la cara para eso? ¿Quién chingados dijo? Es verdad que leí mis escenas y dije, me la voy a pasar en ropa interior, más me vale bajar de peso. Me puse a hacer mucho ejercicio. Me acababa de cortar un novio en ese entonces y entonces me ayudó. Porque en lugar de me levantaba a las 5 de la mañana, esas mañanas que no puedes dormir así porque te rompieron el corazón, y me iba a correr en lugar de quedarme llorando. Y entonces, claro, de ahí... como el ave fénix, o sea, ahí encontré como mi verdadera potencia y mi verdadera voz, que no era la voz dulce de todas las princesas que yo había escuchado, de todas las protagonistas de las películas que había visto, es la mía, la guardientosa, la rara, la desproporcionada porque es demasiado alta, pero sí tiene mucha cadera, pero no, o sea, la que soy yo, muy imperfecta, pero muy chingona también, ¿no? Pero fíjate qué chingón. Acaba de decir la que soy yo, porque cuando empezaste a ser la que eres tú, es la que todo el mundo se enamoró. Sí. O sea, porque cuando uno empieza a ser quien es, no importa quién seas, ni cómo seas, ni alto, chaparro, bajito, tal, la gente se llama porque se ve seguro. Yo me acuerdo... Era una locura, o sea, pero una locura. Todo el mundo quería ser como tú, todo el mundo quería inspirarse como tú. Y qué lindo escucharte y gracias por abrirlo y decir, es que yo también quería ser como ella y me ayudó a ser como ella, ¿no? Sí. Esas frases, ¿no? Las frases, por ejemplo, la de eres la que estoy mientras tú no estás, ¿o cómo era? Tú eres la mientras yo no estoy. Es que esas cosas las escribía porque en el texto venía, por ejemplo, tú estás aquí mientras yo no esté, pero ya llegué, vete pendeja. Y yo decía, no, a nosotros, los mexicanos nos encanta decir estas como, yo soy el come cuando hay, el no sé, ¿sabes? Estas cosas que a mí me gustaban mucho, ¿no? Y en el norte además hay muchas frases como esas. Entonces yo decía, bueno, entonces si esto lo muevo tantito y le pongo así, tú eres la mientras yo no estoy y como ya llegué te me vas yendo pendeja. Oye, y además todo el mundo quería estar también con Aurelio Casillas. Sí, también. Y con Rafa también. Pero querían, si se ponían los dos, mejor, ¿no? Sí, sí. Pero tú eras la que estabas. Yo era, sí, bueno, intermitente, porque me ponían los cuernos con todo el planeta. Sí. Pero sí. Oye, las escenas de cama son difíciles, son complicadas. ¿A ti cómo te vienen? No son, a ver, no son complicadas según el compañero que tengo. Yo siempre he tenido compañeros con los que me entiendo muy bien, la verdad. Tienen más éxito si tienes química, ¿no? Como siempre. Cuando uno tiene una química con la vida o cualquier cosa, si tienes química, fluyes más con una persona.
siempre tuve compañeros súper respetuosos, siempre, ¿no? Y que queríamos hacer algo chingón. Nosotros decíamos, si esa escena todo el mundo empieza a hacer así, ¿no? Si ves el de la cámara que empieza a bajar, es que está chingón esto. Y esto es lo que tenemos que contar. O sea, Rafa y yo nos sentamos y decíamos, o sea, estos no son los señores que tienen 2 hijos y que fueron a trabajar. No, estos 2 tipos son brutales, son pasionales, viven su vida al límite. Así tiene que ser el amor que tengan. Y nosotros, la verdad, desde el principio, platicábamos y decíamos, esto es como un Romeo y Julieta. Pues la historia no estaba planteada así. Mónica Robles se moría en la primera temporada. Sí, luego la te revivieron porque le fue súper bien. Entonces, funcionó tanto porque creo que nosotros estábamos muy convencidos de que esto podía ser un Romeo y Julieta de narcos en otra época, pero con esa... Yo estaba convencida que si yo hacía la niña caprichosa que está enamorada del guapo, iba a pasar como cualquier otra antagonista de las historias. Pero yo hice una mujer que estaba perdidamente enamorada de él. De verdad estaba enamorada de él y hubiera dado la vida por él. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Llegas y lo ves fuera del set, ¿no? Vienes de tu novio, tal, tu vida, tu café de Starbucks, no sé, y entras y lo ves y dices, yo lo amo, estoy perdida. No, ¿Cómo es trabajo antes. Uy, yo no sé, yo te enseñé mis libretos. O sea, yo la verdad es que trabajo mucho tiempo en mi casa. O sea, esos cigarros que me fumo, me echaba 2, 3 horas. No, ¿de dónde viene ella? ¿Por qué está tan agarrada con él? ¿Qué le falta a ella? ¿No? Que hace que él sea tan importante, qué le recuerda a ella, o sea, de ella misma, ¿no? En qué se espejean, en qué son parecidos y por eso chocan. Construyes todo eso y entonces construyes una historia de amor también. Oye, y cuando van a tener una escena de cama y dicen, vamos a hacer a cabrona, tal, no somos los 2 papás y mamás que vienen a encontrarse en un motel en Tlalpan, sino somos 2 güeyes intempestivos, se planea, tócame aquí, agárrame acá, jálame. No, a ver, en ese entonces, ahorita ya la verdad es que prendes cualquier serie y es como de, ay, ya sé, yo me espanto de, ay, la madre, ¿por qué le tengo que ver el pezón a todo el mundo? ¿Por qué le tengo que ver? No, Fíjate que a mí no me ha molestado eso, qué chistoso. No, a mí me pasa porque yo crecí con una tele, tú también, con una tele en donde van a hacer el amor, hacían así y se caían en la cama y tú ya no los veías y ya hicieron el amor. Y se va a la cama, ¿no? Pero no había pero ni se rozaban. O sea, yo crecí con esa tele. Claro, esta tele de ahora es como de... La entiendo a veces y de repente es como de... no necesito tanto como para pensar. Preferiría que fuera más bonito a que fuera tan gráfico, ¿no? Porque hay otros canales para eso. Pero la verdad es que en ese entonces, cuando hacíamos las escenas, se sabía que se podía, ¿sabes? Hay partes que se pueden tocar, hay partes que no. O sea, las piernas puedes tocar, no tocas los senos, no tocas los genitales, la verdad, nunca. Pero todo lo demás es esto. Y mucho tiene que ver lo que toma la cámara, ¿no? Lo que toma la cámara y la cara que uno hace. O sea, hay escenas de Rafa y mías en que él hacía, y entonces él le mete la mano, ¿no? Abajo del vestido. Y no se veía nunca que me metía la mano bajo el vestido. Todo estaba aquí y yo hacía todos los movimientos, pero el público decía, claro que metió la mano, ¿sabes? O sea, ellos solo veían la insinuación. Que estabas creo que filmando una película. En Venezuela. En Venezuela, que en el cuarto se te puso loco el asunto. Venezuela. ¿Qué pasó? Pues mira, son de las cosas que, mira, hubo un tiempo... ahora ya no tanto porque ahora ya mi vida es un poco más tranquila, ya no hago tantas cosas a la vez como antes. Y me fui a filmar a Venezuela, a una región que se llama, un pueblo que se llama Choroní. Yo llegué a Venezuela a hacer un personaje que estaba basado en un caso de la vida real, un personaje que había existido, un cacique, un dictador, un militar. ¿Cómo se llama? Que el pueblo se levantaba contra él porque lo relacionaban con el diablo. Y yo llegué a una región que se llama Choroní, en Venezuela, un lugar muy apartado, de una población negra, donde se practica el palo mayombe, donde se practica la santería, donde se practican estas religiones que tienen que ver, estos ritos que tienen que ver con lo africano y todo este rollo, el tambores todo el tiempo y la madre. Pero yo no me sentí bienvenido. En realidad querían que el personaje lo hiciera un venezolano. Que yo había llegado invitado por México porque había un convenio entre México, Venezuela y Colombia, y yo llegué. Pero yo sentí que tenía la capacidad para poder interpretarlo, pero ellos dudaban, para empezar por el acento.
Y entonces yo estaba en el hotel, el hotel en el que yo estaba hospedado, solamente había 2 huéspedes, Mimi Lazo y yo, en todo el hotel. Okay. En todo el hotel. Y yo, la primera noche que llegué ahí, pues me sentí un poco extraño. La atmósfera era una atmósfera extraña, pero de todo el pueblo en general. Okay. Del pueblo. Me acuesto a dormir. La primera noche me acuesto a dormir, Jordi, y de repente empiezo a sentir que había alguien dentro del cuarto y que no estaba yo, que había alguien dentro del cuarto y que había alguien dentro del cuarto y no alcanzaba como a despertarme y sentía que había alguien acostado junto a mí. Ay, güey. Una cosa espeluznante. Esto que estoy diciendo, a lo mejor alguien lo he platicado en otras ocasiones. Lo he dicho siempre con mucha honestidad. Estaba yo en esa transición como cuando dicen que se te sube el muerto, que me sentía inmóvil, y de repente yo dije, ¿quién está acostado junto a mí? Y me volteo y veo a un hombre que me está viendo así. No. En ese momento yo pego un puto grito, espantadísimo, me levanto de la cama a oscuras, prendo la luz, no hay nadie, me saco muchísimo de onda, me salgo del hotel, del cuarto, estaba sudando, y entonces en la habitación de junto estaba Mimi Lazo, y yo tenía muchas ganas de ir a decir, oye, Mimi, está pasando esto, ¿no? Pero era el primer día, yo dije, me va a ver como a las 3 de la mañana que alguien te toque, oye, se me metió alguien, ¿me puedo quedar? Este mexicano que alguien me salió, ¿no? Y me quedé calladito, ¿no? Ya no pude dormir. ¿Te volviste a meter al cuarto? Me volví a meter al cuarto. ¿Prendiste la luz? Con la luz prendida, ya no pude dormir. No somos tontos. Me fui a trabajar, me quedaba callado y le dije a la maquillista, oye, tengo que platicarte algo que pasó anoche. Mira, así asado la cosa, bla, bla. Y me dijo, mira, yo por una coincidencia, no sé por qué, traje una veladora de la Virgen de Guadalupe, te la voy a dar, préndela. Y yo llegué en la noche y llevaba yo la foto de Guiomar, llevaba ¿De tu esposa? De mi mamá, que todo lo hacía pensando en mi mamá, ¿no? Las ponía mis afectos, mis amores, ¿no? Y prendí la veladora y ahí, noche 2, y vuelvo a sentir la misma presencia del mismo. Madre santa. Y entonces estaba yo asustadísimo como tú no tienes una idea. Noche 3, la veladora de la Virgen de Guadalupe estaba apagado y las fotos estaban tiradas en el piso. Ay, no. Y entonces yo dije, pues está mal. Me acosté a dormir, me duermo y de repente vuelvo a tener otra vez esta sensación de nebulosa, entre pesadilla, despierto, frío, me despierto y veo a un niño sentado frente a mí en la silla. Y otra vez otro grito, y me vuelvo a salir de ahí. Y entonces ya al otro día voy y hablo con la productora y le digo, oye, mira... ¿Te sales en la noche y regresaste a dormir ahí? Claro. No mames, no tenía otro lugar. Pero además yo me estaba quedando callado, Jordi. Callado porque yo sentía, pues, o sea, el mexicano tiene fama de ser un hombre echado para adelante. Yo hacía un militar, yo hacía un hombre aguerrido, bla, 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 todas mías, cacique del pueblo. Yo que generar un precedente de una gente con fortaleza de carácter. No, güey, que te diga, oye, ¿qué crees? Vente a dormir conmigo. Porque me da miedo venir a dormir al hotel. Pero era tan fuerte el rollo que regresó. Llegó el hermano de Mimi Lazo a quedarse al hotel y éramos 3. Y en la noche empiezo a escuchar que alguien grita, y empiezo a escuchar, entonces yo a los gritos otra vez me vuelvo a asustar y me quedo detenido y escucho que son diciendo a alguien, pana, pero qué cosa, qué mierda, qué es esto, qué pedo, pana, que la madre. Y me doy cuenta que es el hermano de Mimi Lazo y salgo lo que pasa y me dice, no, pana, que mira, que se metió un tipo, que no está pasando, que la madre, yo me largo de aquí.
Y yo dije, bendito Dios, que ya se cambió de habitación ese cabrón. Ese brother se agarró sus cosas porque como él estaba ahí y se fue. Y yo al otro día voy a hablar con la productora y me dice, ¿qué pasó, mijo? Pues, ¿cómo crees? Es el único hotel que hay. Yo ya no quiero estar ahí. Me tuve que ir a vivir el resto de la película a un convento de religiosas que estaba como a 30 kilómetros. ¿En serio? ¿Así? ¿Y ahí no pasaba nada? Porque a mí también pues ahí fue lo también me mandan a un convento, igual estaría... Y después me hice amigo de los ¿cómo se llama? De los habitantes del pueblo, todos estos negros que tocaban tambores, y me hicieron una limpia. Me hicieron hacer pruebas, los aldeanos, unas cosas extrañísimas. Me hicieron aventarme de una cosa que se llama el lajao, que es como un tobogán, que es una formación natural, para caer en una poza donde regularmente todos se ahogan, que era como un rito de iniciación. Luego hice escenas donde tenían que degollar a un macho cabrío y saltaba sangre, cosas relacionadas con la santería. Yo ya sentía que era un rollo donde estaban pasando cosas muy raras y muy feas. Luego yo un día tratando había, como era una población negra, dentro de la película había actores negros y había un niño negro, ¿no? Entonces, yo tenía una recámara para descansar, que tenía una colcha impecable, blanca, bordada, y en la madrugada, en los llamados nocturnos, el niño negrito se iba a acostar, pero dejaba sus piecitos fuera de la colcha, no se acostaba bien. Y yo un día lo vi acostadito y llegué y le dije, oye, mijo, sube tus pies. Si la colcha se mancha, pues que se lave, ¿no? Estamos trabajando. No te sientas incómodo. Yo no lo sé. Úsala, duérmete, mijo chulo, duérmete, ¿no? Las jornadas de los actores son muy agotadoras. Para un niño, imagínate nada más. Claro. Este acto de que yo estaba tomándole los pies y que estaba hablando con él, lo observó un técnico. Y cuando estaba pasando todo este evento, en una reunión que hubo como las que suelen suceder cuando uno hace la convivencia de actores, técnicos, ¿verdad? Yo estaba, pues, realmente no tenía amigos, compañeros, y de repente llegó un técnico, medio jalado, y me dijo, contigo tengo un pedo. ¿Por qué? Contigo tengo un pedo. Me dijo, aquí en Venezuela, yo no sé si en tu país existan esas cosas y se dan así. Pero aquí tenemos una población negra que queremos, que respetamos, y tú no nos vas a venir a faltar. Le dije, ¿pero qué? Chinga, pues al contrario. ¿No? ¿En qué momento? Le dije, oye, ahí hay un error de percepción, brother. Un error de percepción porque está pasando justamente lo contrario. Y llamé al niño y le dije, Juanchito, me dijo, ¿alguna vez te he faltado el respeto? ¿Te he dicho algo? No, Luis Felipe, no. Al contrario, no, gracias. Le dije, ¿ves? Estabas equivocado. Pero el vato ya me traía atravesado. Y era un tipo alto, fornido, y yo dije, este güey, o sea, si me quiere golpear me va a despedazar. Y entonces ese rumor se permeó entre el crew y empezó a generarse una reacción como como adversa contra ti. Adversa contra mí. Yo me empecé a aislar del crew. Y luego este vato que me quería, que me la había cantado prácticamente derecha, se sube en paralelo y se cae. Porque a mí me habían hecho una cosa de protecciones y de madres y de bla, bla, bla. Y este brother se sube y se cae del paralelo el día de mi cumpleaños. ¡No manches! Una cosa que yo ya decía, por favor, no. Sáquenme de esta pinche película por piedad. Así, sáquenme de esta película por piedad, ¿no? Y cuando salí, Jordi, era un camino así como, o sea, para llegar a esa población era como Transilvania, ¿no? Era un carril donde no cabían dos coches, era desfiladero, y de regreso exactamente lo mismo, pero para llegar a la carretera. Estábamos al nivel del mar. Yo, conforme iba saliendo de ahí, me empecé a sentir enfermo, y cuando alcanzamos a llegar a la carretera, me tuve que bajar del coche y vomité todo lo que había acumulado durante todo ese proceso de rodaje. He hecho muchas películas en mi vida
pero una experiencia de esa naturaleza... Nunca. Nunca. Y mira que he tocado fibras muy delicadas, he tocado fibras, y cuando siento que voy a tocar fibras cuya energía no me interesa, yo digo, a eso no le entro, ¿no? Okay. Me he invitado a hacer proyectos y digo, yo a eso no le entro.